Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales y seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de apoyo. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS Data. Sabemos. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS Data. Sabemos. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS Data. Sabemos. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la seguridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS Data. Sabemos qué hacer. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS Data. Sabemos. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay
Paraguay y Uruguay tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS Data. Sabemos qué hacer. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la seguridad de la gestión. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS Data. Sabemos qué hacer. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la seguridad de la gestión. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias. Buenas tardes a todos, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien. Siempre tarde nosotros. Sí, sí, Pero acá estamos. Sí. Falta gente acá. sí. Estamos Fede esperando. Se fue de viaje, Fede. Sí, Sí, sabático. Fede nos pidió el día, tenía cosas que hacer, estaba complicado hoy, pero viene, obviamente, su pareja. La vamos a tener en un ratito porque ¿qué está pasando? Está trabado con el tráfico por ahí, así que en un ratito lo vamos a tener acá. Mientras tanto, hablemos nosotros. Obvio. Vamos a hablar de todo lo que es lo esotérico. Vamos a hablar un poquito de aquello sobrenatural que nos causa a veces intriga y a veces miedo. Sí. Como el que está del otro lado, que a veces le debe causar intriga o miedo también. Pero antes de entrar al tema, primero cuénteme cómo le fue el fin de semana, qué estuvo haciendo. Muy bien. La verdad, bastante atareada, bueno, con cosas de la facultad, como siempre. Pero bien, ahí. Tranquila. Limpiando, sí, organizando ¿Hizo algún contenido. vivo? No, todavía no. Subí un video a TikTok. Ah, Reactivé bueno, las subió redes, un reactivé las video. redes. Reactivé. ¿Y el video de qué se trata? No, tarot, obviamente. No, pero ¿de qué se trata? ¿Algún signo en especial? No, va a volver. Me lo piden mucho. Bueno, bien, Entonces, esa es bueno. una pregunta que hace mucho la gente, si va a volver. Sí, ¿Si va a total. volver quién? ¿Otro presidente o algún amor? Sí, también, pero... La política dice, vamos a volver. Entonces, ¿de quién estamos hablando? ¿Si va a volver quién? No, el ex. Los Ah, el ex. ex, porque no se comunica. Ahora, qué gente con mentalidad retorcida que quiere volver para atrás, ¿no? Sí. Volver a tener otra vez quilombo con el ex, Bueno, ¿no? pero, qué sé yo, hay cada pareja es un mundo. Depende. Sí. Yo creo que depende el ex. Depende el ex, depende. ¿Y vos? Depende qué tan tóxico haya sido el ex, debe ser, ¿no? No, bueno, pero hay parejas que terminan bien. Sí, Hay puede otras ser, que no tanto. puede ser. Hay otras que no tanto. Pero bueno. Bueno, mi fin de bien, gracias a Dios, mi hijo ya está bien. Para todos aquellos que preguntaban qué le había pasado, bueno, tuvo que ser operado de urgencia, pero gracias a Dios todo bien, todo en orden, pasó. El momento más difícil pasó, estamos en un momento ahora de proceso de recuperación, pero Claro. estamos bien. Bueno, mejor. Gracias a Dios, sí. Y por otro lado, el sábado estuve en un evento de la tía Miguel, esa señora que vino Ah, acá. vi tus historias. Sí, la fui a ver.
La rompieron en el teatro. Estaba que explotaba el teatro. Sí, Había cola para entrar al teatro. sí. Después, increíble fue el show. Así que la verdad, recomendable el show de la tía Miguel, que pronto los vamos a tener de vuelta acá. Ahora Sí. están en Brasil, se fueron de vacaciones. Ah, bueno. ¿Y Se cuándo tomaron- vuelven? Vuelven a mediados de mayo ya vuelven. Ah, Y ya cuando vuelven lo tenemos acá. Sí, se fueron en auto. Llegaron hoy recién. un tramo largo. Una Varios travesía. días, sí. Una travesía. Bueno, Sí. mientras tanto, abrimos el chat para todos aquellos que tienen dudas al respecto. Por ahí lo que decía ella. ¿Qué Sí. pasó con el ex? ¿Va a volver el ex? ¿No vuelve el ex? Ahí ya están escribiendo, mira. Federico pone no, con el ex no, jamás. Pero contá, ¿qué pasó? Claro. O sea, ¿qué te hizo? ¿De Bueno. qué estamos hablando? Exacto. ¿Y vos, Diego, tenés alguna experiencia Sobrenatural muchísimas. Muchísimas. amorosas? Sobrenatural no. Y todos aquellos que están del otro lado, si tienen alguna experiencia sobrenatural y la quieren escribir ahí abajo, la pueden escribir, ¿eh? Sí, obvio, cuenten. Que vamos a estar hablando un poco de las cosas sobrenaturales. Y también aquellos que quieren lectura de tarot, ¿qué tienen que poner? ¿Qué Sí, datos personales? tienen que poner nombre completo, fecha de nacimiento junto con la pregunta, chicos. Y yo les voy a estar respondiendo. Bien. ¿Que vuelva qué dice? No pasa nada, pero voto que no se vuelva con el ex. Ah, está bien, está bien. Bueno, por eso decía, hay gente que por ahí quiere volver con el ex y hay gente que no. Sí, yo creo que igual está muy estigmatizado por nada, por el tema de decir, no, bueno, terminamos re mal y así, pero yo creo que depende del caso, ¿viste? ¿Qué sé yo? Aparte, no sé, hay parejas que, no sé, el primer novio y después de 30 años se reencuentran y vuelven a estar juntos. Y Ahora, hay otros digamos que, no. las dos preguntas más populares es si va a volver el ex o la ex, Sí. y la otra Total. tiene que ver con el trabajo, capaz, ¿no? ¿Qué va a pasar en el No, futuro? no, o no? ¿qué piensa tal persona de mí? Ah, ¿Qué bueno. piensa o qué intenciones tiene? Pero muchas veces con cizaña, ¿viste? Amistades o capaz una ex suegra, ¿viste? Un familiar, alguien ahí que O tiró sea, algún comentario necesitas raro. saber qué piensa el otro. Sí. La aprobación Todo del en otro. torno al otro. ¿Y Es a la- qué va a hacer? ¿Qué piensa que va a hacer? ¿Qué siente? ¿Qué pasará? Y las cartas, ¿se lo Sí. dice eso? Obvio, y sí. Mirá. Todas las consultas son de eso. Cuento con los dedos la cantidad de veces que me preguntan, no sé, de trabajo, estudio. No Bueno, tanto. Igual salud no. No, trato de que no, o sea, preguntan. preguntan, respondo a grandes rasgos, pero ya una pregunta de un diagnóstico, embarazo, esas cosas, le digo no. Bien, bueno, entonces el tema de hoy, ahora vamos a ir a unos videos, pero el tema de hoy es lo sobrenatural. ¿Crees en lo sobrenatural? ¿Te gusta Sí. indagar en el tema de lo sobrenatural? ¿Te causa intriga, pero a su vez te causa miedo? Empezamos a leer lo que pongas en el chat, ¿eh? Y aquellos que quieran entonces lectura de tarot, de tarot, ya estoy hablando. Lectura de tarot pueden estar escribiendo en el chat y pueden empezar a consultar. Que ya enseguidita vamos a estar los tres sentados acá. Vamos con algunos videos ahora y enseguida arrancamos con el tema de hoy y esperamos también tu mensaje. Ahora sí, ¿eh? Buenísimo. En toda la Argentina, las fotomultas son 100% recaudatorias. Te voy a dar ejemplos de por qué son recaudatorias. Si a vos te para un control de tránsito y tenés la patente sucia,
no te dejan seguir circulando y te quieren retener el vehículo. ¿Por qué? Porque está sucia. Ahora, si vos limpiás la patente, podés seguir transitando libremente. Pero ellos, ¿qué hacen? Te retienen el vehículo y es ilegales. Otro ejemplo es, te paran y tenés la BTV vencida, no tienen por qué retenerte la licencia de conducir. El que no está habilitado para transitar sería el vehículo y no la persona, pero ellos te retienen la licencia de conducir. Estos ejemplos son la clara respuesta de que el sistema es 100% recaudatorio y no preventivo. Si fuera prevención, te dirían, siga circulando y se repararía el daño en ese momento. Si te pasó esto, escribime en los comentarios que los leo. En toda la Argentina. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están, chicos? ¿Todo ¿Trabado bien? con el tráfico? Sí, el colectivo está terrible, lo que renegué, pero bueno. Llegué bien. O sea, unos minutitos ahí como... Pero bueno, ¿ustedes cómo están? Súper bien. Bien. Hablando un poquito antes de que llegara de lo sobrenatural. ¿Usted cree en lo sobrenatural? Creo, recontra creo y me encanta ese tema. Sí. Me encanta que vamos a hablar. Tengo experiencias Ay, sí. personales. Y también nada, tengo como que vengo de Catamarca y viste que en las provincias siempre están como leyendas y cosas así. Sí. Y nada, ya como que a los niños le cuentan mucho historia de terror que después viste, hay niños que dicen me pasó y es como, ¿será verdad? Claro. A ver, ¿se habla mucho del pomperito por ahí o no? El pomperito no tanto, ¿O eso pero... es más para Jujuy? Claro, cosas creo que por ahí? más al norte, pero por ejemplo está la mulánima, que es alguien que se te sube, en teoría se te subía detrás del caballo y te agarraba y te decía seguí y después desaparecía. Ay, no. O que se le sube a los camioneros también. Ay, Igual yo qué creo que a los miedo. camioneros se les suben otras cosas. Sí. Y después le dicen a la mujer, no, se subió un espíritu. Tal Claro, cual. se subió la mulánima. Puede pasar. Sí, pero hay como muchas leyendas y mitos y cosas así, entonces estoy como bastante empapado del tema. De chiquito jugaba a juegos, viste, así, Sí. la copa y todas esas cosas que no hay que jugar. ¿Y usted es de esos que le intriga lo sobrenatural o le da miedo, pero a su vez tiene ese morbo de decir, quiero saber de qué se trata? Sí, me ¿Te intriga, despierta la curiosidad? a mí me intriga mucho, ¿sabes? Que de chico yo siempre tengo como, viste, estos sueños, como que vos pensás que estás despierto, pero en realidad estás dormido. Parálisis. Claro, parálisis. Eso, me agarra muchas parálisis y la verdad que tuve mucho miedo siempre a eso hasta que me pasó tantas veces de que ya me enfrento a las parálisis. Por ejemplo, siempre hay algo que yo veo que cuando me aparece yo ahora como que me enfrento con eso. Es como, no te tengo miedo, ¿no? Como que Claro. es muy loco, pero es como que ya lo aprendí a manejar para que no me dé miedo. Claro. Pero antes me daba terror. Sí. Y volviendo a eso, lo que me preguntaste, como que yo soy para ahondar y meterme más. Es como... O sea, te Sí. intriga, digamos. Sí, saber me un poco intriga, más. me encanta. Sí, A mí me encanta sobre el tema y como que me gustaría como que me pasen más cosas, ¿viste? Como Ah, ¿sí? para decir, ven que Necesito no estoy más. loco. ¿Ustedes qué onda? A los que están detrás ahí de cámara, ¿le intriga lo sobrenatural? Sí, me intriga, pero no. Nunca le pasó nada mejor, que no le pase nada. Está mucho más tranquilo. Demasiadas cosas le pasan a uno en la vida para tener encima Sí. problemas sobrenaturales. No, y aparte también pueden ser como temas que te den miedo o temas que te den paz, no sé. Por ejemplo, yo la experiencia, ya empiezo a contar. Sí, larga todo. Yo largo todo. De que a mí la experiencia paranormal que me pasó fue cuando murió mi papá. Que nada, yo en esos días yo estaba muy en una, qué sé yo, y pasaron como, no sé, un año. Y justo se acercaba la fecha y yo estaba como aprendiendo a tocar ukelele, una canción que justamente hablaba de una muerte, bla. Y se lo tocaba a un amigo en un departamento. Y se empezó a caer todo, chicos, pero, o sea, no tenía sentido que se caigan las caigan solas cosas. las O sea, como cosas. cosas que estaban arriba de la tele, ¿viste? No había ningún temblor, nada. se Nada, cayeron solas. nada. Y justo yo estaba pensando en mi papá, le conté de que esta canción me recordaba a mi papá, bla, y yo lo tomé como, ok, está mi papá por acá. Sí. Y cosas así, sobre todo me pasó mucho cuando pasó lo de mi papá, que digo, bueno, justo mi papá, que es como una presencia de que estuvo bastante fuerte en mi vida, no me sorprende que la muerte también esté bastante presente. Claro. También, viste, uno cuando está en duelo, viste, como que busca esas cosas, entonces no sé hasta qué punto yo busqué eso, pero bueno, de verdad no tuvo ningún sentido que que se caigan las cosas. Entonces, como que es más, mi amigo que estaba ahí me dijo, che, vamos un ratito afuera a fumar. ¿Qué te parece? Bueno, Dejamos esto acá un rato. la realidad es que dentro de lo sobrenatural te encontrás con estas cosas, ¿no? Lo bueno, las experiencias buenas o agradables que te deja una sensación linda de decir fuese familiar para muchos, Sí. tal vez vino a visitarme, tal vez era él, tal vez era ella. Pero después tenés también la otra parte que no te deja ninguna sensación linda, sino lo contrario, que hay gente que Claro. dice, yo sueño que me ahorcan a veces a la Sí. noche, otros que sienten una opresión en el pecho. Sí. Sí. Entonces hay diversos tipos de sueños. Después está el que sueña que
parece que sueña, pero que le tiran de los pies, No, que no. le corren la sábana de los pies. Mudate. Qué bien. Mudate. Hay mucha gente que ya ese no es un, digamos, algo sobrenatural agradable, ya pasa a ser No. algo desagradable, una No. tortura y un tormento, ¿no? Sí. Ahora, vos que estás del otro lado, si tenés esto, si te pasó, escribinos, queremos saber de qué se trata lo tuyo. Podés escribir ahí abajo. Y de hecho, si querés una lectura de tarot, también vas a tener la lectura Sí. de tarot gratuita hoy. Tenemos 2 horas hasta las 20 horas. Todas las lecturas de tarot que se hagan son 100% gratuitas y leemos los chats. ¿Cuántas personas Sí. tenemos ahora? 2.700 2.700 personas. bienvenida. personas, gracias a todos Una los que están locura. mirando, gracias a todos los que están haciendo el aguante en este programa de mentes. Ahí está Brian Suárez, dice que la de la parálisis de sueño es algo muy real, yo lo viví. Sí. Es que es algo que nos pasa a muchos. por Sí, lo a mí que me viste. pasó varias veces, hace años que no me pasa igual, pero la primera vez fue, no me olvido más, estaba durmiendo y yo pensé que me había despertado de verdad, porque yo estaba dormida de costado y yo tenía una tele en la pared y miraba como al placar, entonces yo abrí los ojos y seguía viendo como el destello de la tele, todo, pero claro, yo dije, ay, estoy despierta, ¿qué onda? Y sentí como que alguien se sentó en la cama, ¿viste? Y yo dije, bueno, lo más normal, me voy a levantar. Y no me podía levantar. Ay, no. Estaba como toda tiesa, entonces digo, ay. Entró alguien, tipo, me asusté porque dije, entraron a robar, no sé, Claro. algo, ¿viste? Y de la nada siento que se me sientan encima, tipo, siento como una presión, pero total como en las piernas, y yo digo, esto no es normal. Claro, Y ya empecé eso no es lindo. empecé a escuchar como que me hablaban, ¿viste? No sé, y yo, ¿por qué no me puedo mover? O sea, ¿qué me está pasando? Hasta que, tipo, me pude despertar, pero no, fue horrible. No, por eso digo, hay experiencias sobrenaturales, como decíamos recién, que son agradables, como la que vos contabas. Sí, lo por mío ahí. fue lindo. Agradable para vos porque la otra persona no Sí, mi entendía amigo. lo que estaba No, no. pasando. Mi amigo no Eh, entendió nada y salió. Pero fue por como- ahí es desagradable para otro, como en estos casos Claro. que contaba ella, cuando tenés una presión. A mí me ha pasado también de sentir que se me venía alguien encima en el mismo sueño, pero a su vez parecía tan real. Y querés hablar y no podés hablar, Claro. como si se te cerrara la boca y no podés defenderte. Y Claro. Es una desesperante. desesperación Sí, total. sí. Sí, sí. Entonces, Literal. cosas como esas fueron horribles, pero también, como les decía, he tenido sueños o momentos hermosos donde veía por ahí a mi abuela que ya no está, la veía bien, sentís que por ahí estás en Claro. ese lugar donde está ella. Entonces, hay cosas que son agradables y hay otras que no, ¿no? No. Pero bueno, lo desagradable, esto que nos hace causar miedo o temor, también a veces genera la intriga de saber qué miércoles fue lo que me pasó. Sí. Y eso hace que la gente empiece a indagar y a veces indaga mal y se mete en cualquiera. Y a veces indaga bien y hasta por ahí nomás hasta donde corresponde, ¿no? Sí, pasa que lo sobrenatural también va mucho de la mano, la gente lo toma mucho de la mano de las distintas religiones que hay y cómo cada religión abarca ese plano, por así decirlo. Y como que no lo ven como algo más objetivo de decir, bueno, se puede tratar de esto, investigo por mi cuenta, sino más bien meterse de lleno en una religión y empezar a hacer prácticas y cosas que capaz, depende de las creencias de cada uno, no están tan buenas o no van tan de la mano y ahí es cuando te metes en cualquier cosa. Sí, la realidad es que le pasa, igual le pasa a todas las a todos los que, independientemente de la religión que estén, a todos le pasa en algún momento de su vida alguna experiencia sobrenatural. Sí. Buena, mala, pero todos la tienen esa experiencia sobrenatural. ¿Por qué tenemos esa experiencia sobrenatural? Obviamente porque somos espirituales, somos seres espirituales, somos seres que sentimos y que tenemos esa necesidad de conectarnos con algo más. Algunos Sí, con Dios, otros con otra entidad, pero todos tenemos esa necesidad sí. y por eso nos pasa a todos de que siempre alguna experiencia tenemos, buena, mala. A veces, como les decía recién, tenemos demasiados quilombos en esta vida para tener otro quilombo más con una especie sobrenatural, ¿no? Y pensar que hay gente que vive viendo todo eso, ¿no? O sea, por ejemplo, las mediums y esas cosas. O sea, esa gente, todo esto que a nosotros nos asusta o que nos sorprende cuando nos pasa, es lo más normal. Es un mundo normal para Conviven ellos, con claro. eso. O sea, Sí, sí. es una locura. Sí. A mí a veces me pasa de que como que me gustaría estar viendo constantemente, poder manejarlo, como te digo. Para mí eso de las pesadillas que me agarraban, de las parálisis de sueño, era algo de que yo quería manejarlo y como que lo pude manejar en el sentido de que cuando me pasa ya no tengo miedo, sino como que lo enfrento, pero me gustaría como, no sé, ir por la vida y decir como, che, ahí hay algo. O sea, y no sé, limpiarlo o hacer que se vaya o hablar y preguntar como, che, ¿qué onda? ¿Necesitas Claro. algo? Porque no deja de ser, viste, que las medios más que nada dicen que son almas que están acá
porque les quedaron cosas pendientes. Es que sí son. O sea, a mí, por ejemplo, a mí me dijeron, porque yo tuve muchas experiencias cuando era chica, especialmente cuando era chica. Después se pausaron. Todo esto me lo contaron familiares míos que han sido testigos de esas cosas. Y después ya cuando tuve más conciencia, como a los 11 años más o menos, ahí como que se me despertó y empecé a ver muchas cosas familiares, cosas muy extrañas. Y me empezaron a pasar situaciones tanto buenas como malas. Y después con el paso de los años, obviamente, me metí en cualquier lado, en todas las religiones a preguntar qué carajo era lo que me estaba pasando. Y siempre me terminaban diciendo como que yo tenía mediunidad, como que yo podía hacer esto, que lo tenía que explotar, pero que obviamente yo lo reprimía por el mismo miedo en sí, porque Claro. he tenido más experiencias malas que buenas, esa es la realidad. Pero sin permiso. A mí me pasa que muchas veces veo, me ha pasado una vez en público. Me pasó en el cementerio de Recoleta, con una amiga. Wow, Por ejemplo, divino una ese vez... lugar. Sí, no, igual a mí no me perturba. ¿Fue de día o fue de noche? ¿De día? Ah, porque hay gente que va de noche. Por No, supuesto. ni Ay, en yo quiero ir. No, Sí, sí, es un quiero. montón. Fui con una amiga, no sé si está acá, pero bueno, se llama Delcy. ¿Acá entre nosotros o No. acá en el chat? En el chat. Ya me está asustando. Bueno, no, Le no sé si preguntemos. está acá. O sea, fue al cementerio a ver a la amiga, no sé si está viva o está muerta. Después dice, no sé si está acá. Fui con mi amiga al cementerio, esto fue hace unos 2 años, 2, 3 años ya. Fui con mi amiga, yo ya sabía que estas cosas me pasaban, todo el mundo sabe que estas cosas me pasan, o sea, mi familia, así es como lo más normal, pero yo como que no hablo del tema, yo sigo con mi vida normal. Y bueno, nada, ella también cree en lo espiritual, todo, yo le enseñé a leer el tarot también y así. Y fuimos al cementerio a pasear, porque estábamos ahí en Recoleta, en la plaza, tomando unos mates, y dijimos, bueno, entremos porque estábamos en horario y qué sé yo, entramos. Cuestión que nada, empezamos a caminar, que qué sé yo, y bueno, yo siento cosas, veo cosas y así, pero nunca me había pasado en público o tan vivido. Nada, pasando así nos encontramos con, vieron que está todo, tiene un mapa para hacer el seguimiento, pero después hay como pequeños pasillos entre las, no sé cómo se llaman, las casas esas de las tumbas. Las tumbas, sería, Sí, bueno. Y había un pasillo más angosto para pasar, que casi no entraba nadie pasaba por ahí porque estaba medio feo, la verdad. Estaba bastante feo. Y aparte era como que vos entrabas, y no sé si les pasó, pero entrar a un lugar que no tiene contexto para sentirse así y que parece como que el sonido de ¡zup! Se va completamente, como que hay un silencio sepulcral. Y estaba lleno de gente el cementerio ese día, encima eran, no sé, las 2 de la tarde, 3 de la tarde. A otra dimensión en Sí, ese sí, momento. tal cual. Estás vos sola ahí. Un silencio de la nada, tipo como una energía redensa. Y tipo, yo entro porque tenía ganas de entrar y mi amiga ya se dio cuenta, porque mi amiga también es como media perceptiva, y me dice, no, yo me quedo acá. Tipo, desde allá, tipo, yo me quedé re sola. Yo dije, no, yo quiero entrar a ver qué onda, ¿viste? Yo quería como ir hasta el quedaste fondo. sola, dijo tu amiga. Claro, me Te reabandonó. la regalo. Pero ella me veía igual desde atrás. Y veo que pasa un nene. Pasa corriendo un nene. Rubio, no me olvido más. Rubio con pantaloncillos y una remerita. Chiquito. 5 años máximo. Rubio. Con un peinadito, un cortecito medio. Te lo puedo escribir tal cual. Blanquito con una luz divina. Súper corriendo por ahí. Y a mí me pasa que yo puedo más o menos percibir, porque me ha pasado antes también, de qué año, de qué época son, o murieron o nacieron, más o menos el contexto. El nene era 1900 y algo, 1920, por ahí. Cuestión que bueno, nada, me asusté, dije, chau, me voy. Pego la vuelta, estoy por la mitad y lo veo otra vez, que pasa por el costado. Yo dije, la miré a mi amiga. Aparte, ya te diste cuenta que no era una persona viva. Ah, No, Obviamente. desde el primer momento. claro. Cuestión que voy con mi amiga, le digo, me dice, boluda, nos vamos. Tipo, boluda, yo de acá me voy. Yo digo, no, yo no me voy a quedar con la duda. Esto es porque yo estoy loca, no existe, no, es mentira. Me puse a leer tumba por tumba. No, sigo y le digo, no me puedo quedar así, tengo que volver. Él quería algo de mí, no sé, y yo tengo que estar ahí. Entonces vuelvo y me dice, bueno, yo te espero acá, vos metete, fijate, no sé. Lo hubiese llevado Sí. a tu casa. Volví a la tumba donde lo vi. Todas eran tumbas de adultos, de nada. Sí. Voy a la tumba.
la tumba de una familia y estaba la tumba de un niño de 5 años de esa época. Yo, Tremendo. pará, no termina ahí. Salgo otra vez. Estoy Claro, nada, sí. qué sé yo, Estaba no jugando, sé, no le ah. preguntemos mucho. Yo me quedé así. La miré a mi amiga tipo Anabel en cámara lenta. Tipo, sí está. Ah, sí estaba, lo acabo de comprobar. Le dije, ¿querés venir a ver? Así No, me hace. claro, quédate sola. Me dice, quédate sola. Vuelvo caminando y me doy vuelta para saludarlo. Tipo, hacerle así. Y cuando me estoy dando vuelta veo el destello de que como que se mete otra vez, pero como al lugar de la tumba, digamos. Y yo dije, listo, chao, espero que estés bien, te saludo. Besito. Y ahí con mi amiga nos fuimos a la mierda, pero sí, no sé, igual no lo sentí feo, pero sentí como que estaba de curiosín por ahí, viste, Claro. caminando y bueno. Bueno, por eso le suele pasar a las personas que creen y que tienen la sensibilidad espiritual, ¿no? Eh, Dicen Eso, que igual porque- también a la gente que es perceptiva, ellos saben y se dan cuenta de eso y por eso te buscan a vos Y demuestran. para sí, sí, sí. mostrarte cosas específicamente. Después hay gente que no cree y directamente no ve nada, como a veces sí. ¿Tenemos algo más en el chat? No. No, tenemos 2.900 personas. Tremendo. Aquellos que están ahí tenemos el chat. Eras vos, dice. Le tiraron un piropo a Martu. Aquellos que tienen... Che, Julio está full. A mí me gustaría saber quién es Julio. ¿Quién es Julio Domínguez? Porque Julio está full desde todos los programas. Es mi bebé reno, Julio, ya está alto. Claro, mira, le dice, un día me crucé con un No, ángel en la vida sí. real. Era vos, Martín. Sí, a mí me gustaría saber quién es Julio. Porque Bueno, ya que- le dije varias veces a Julio que Julio me ha hecho propuestas. Y yo le dije, no, Julio, yo ya tengo a alguien en mi vida. Pero ¿cómo Entonces, te vas a hacer Julio. una respuesta si no lo conoces tampoco? No, ya me hizo propuestas. En Ah. el chat de todas las veces anteriores ya me hizo propuestas. Acá en vivo y en La- directo. dice Sí, usted. en vivo y en directo. Julio, no estoy disponible, Julio. Me encantan los piropos. Me encantan los piropos, pero no estoy disponible, Julio. No es por acá. O sea, sabé que no es por acá. ¿Será una persona o será un ente, Julio? Va. No sé, ya a esta altura. Ahora, ¿se meterán en lo virtual los entes y empezarán a escribir? No. No. Eran Pero sí, trolls. sí Ah, aparecen en las cámaras. Sí aparecen en las cámaras. Sí aparece. Sí. En las filmaciones aparecen. Sí, 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 aparece un aparece. montón. Yo, la verdad, después de que me contaste eso, tengo muchas ganas de que me pase algo. Hace rato que no me Estamos pasa. todos locos acá. No, pero... Por eso Es se que llama claro, demente por el eso programa, somos porque hay dementes. gente que quiere que le pasen cosas. Yo ya no quiero más quilombos en mi vida, así que no quiero más cosas raras. No, yo quiero porque, no sé, me gustaría captarlo con el celular, como cosas así. Hace rato que no se ve. Viste que antes, como todo el tiempo pasaban cosas y no había esta tecnología. No. Bueno, No pero había esta no tecnología. creo que todos se dejen captar por la cámara. También eso. Intencionalmente, cuando saben que uno lo va a hacer o no. No, pasa que también hay mucho, dentro del mundo espiritual hay como ciertas, que eso sí es verdad porque yo lo viví en carne propia, hay como ciertas categorías de cosas, se le puede decir así como para explicarlo muy vagamente, que claramente, por ejemplo, un familiar no va a atender... Perdón, 3.300 personas conectadas. Sí, ¿eh? una locura, chicos. Un familiar usualmente no va a tender a agarrar esto y moverlo. Así, partamos de la base. Lo va a hacer, a no ser que esté muy desesperado, ¿me entendés? Haya algo muy pendiente, pase algo, pero va a ser ese momento y ya. Si vos en tu casa, en algún lugar, te pasan cosas recurrentemente de este estilo, o sea, de que se mueven cosas así, es una entidad que está pegada en la casa o que está pegada a vos directamente y no suele ser algo positivo, suele ser algo negativo, porque tienen esa fuerza y esa necesidad de seguir arraigados acá. Justamente se dice sobrenatural, porque se supone dentro del ámbito espiritual que una vez que vos te vas, estás más allá que acá. Estás un tiempo acá, pero no tanto, lo suficiente, ni tampoco con la energía tan arraigada como para poder generar esa clase de movimientos. Bueno, lo que pasa es que también hay gente que, y eso suele pasar muchas veces con la gente que tiene problemas en la casa, que se va de la casa, porque dice, no, esta casa está maldita, me voy a otra casa, pero el problema no estás a veces en la casa, está en que esa entidad persigue a la persona y sí. se va con esa persona. Mm, Es como decirte, me voy a otro país porque yo tengo muchos líos acá en mi vida. Si vos tenés líos en tu vida personal, por más que te vayas al país que te vayas, los líos van con vos porque los tenés vos encima. Entonces a veces hay cosas que hay que solucionar en lo personal y aún con ese tipo de entidades o espíritus que a veces joden a la gente. Bueno, ¿no? también me pasó. ella le pasó de todo. También me pasó que cuando era chica,
en una época donde yo estaba triste, obviamente, porque en ese momento había fallecido mi abuelo. Yo tenía unos 10 años, pero yo empecé más o menos ahí a los 11 como empecé con experiencias paranormales. Y bueno, lo veía a él en distintas formas, tipo de niño, de adulto, no importa. La cuestión es que, así como lo veía a él, empecé a ver un señor que nunca supe y hasta el día de hoy no sé quién es ese señor, no lo conozco. Sé que no era familiar mío porque yo también podía en ese momento describir más o menos la época, de dónde era, si lo conocía, si era hombre, mujer también, porque no necesariamente también a mí lo que me pasa mucho es que, por ejemplo, no sé, yo te digo, bueno, siento una presencia. Por ejemplo, acá, no hay nada acá ahora, tranquilo, pero por ejemplo, yo te digo, bueno, acá hay algo. Te digo, ahí, por ejemplo, no sé, por ejemplo. Y por ahí yo no lo veo físicamente como te veo a vos, o como vi al niño, por ejemplo, Claro, no se sabe en el si cementerio. no tiene sexo, digamos. No, sí, pero no lo veo físicamente. Veo como una silueta Claro, como o una siento sombra. la energía, pero yo te puedo decir si es mujer, si es hombre, la edad que tiene, no me preguntes. Es como ver algo invisible. Yo lo puedo ver y yo lo puedo saber. ¿Le he pegado las veces que he conseguido información acerca de eso después con el tiempo averiguando? Sí. Pero hay veces que se presentan con forma como si fuera una pintura, como el niño. Vestido, color de pelo, todo te digo. Absolutamente todo. Cuestión que este señor nunca se presentó en foto, digamos, en pintura. Pero yo sabía que era un señor, que tenía tal edad. Tengo la sospecha de que se pudo haber muerto hasta el día de hoy. No sé, nunca conseguí pistas de nada porque no era nada mío. Y estoy 100% segura de eso. No era nada mío. Cuestión que nada, lo tuve. Me fui de mi casa. Me mudé porque yo pensé que era alguien de mi casa. Siguió persiguiéndome. Yo me fui, me mudé a otra casa y seguía estando en esa otra casa. Y después, nada, yo dentro del mundo espiritual hay un montón de religiones, hay un montón de gente que puede hacer limpiezas. Pero fui específicamente a una mujer que me haga una limpieza, pero de alma y cuerpo, tipo volver a nacer completamente. Y una mujer que tenía evidencia. El marido también, pero no tenían tanta mediunidad, pero al trabajar tantos años con eso, la experiencia te da de poder Onda los sentir Warren cosas, eran. sí. Sí, tipo así. Usted los conoce, ¿no? Sí, Imagino, sí, Sí, tipo así. No, los Warrens, obvio. Tipo así, literal, ¿eh? No, aparte también de paso me tiraron las cartas y todo lo que me dijeron se me cumplió, chicos. Así. Siempre hay que tener una bruja de confianza a la mano. Sí, obvio. Para las limpias. No, impresionante. Me limpiaron y yo le dije lo que me pasaba. Y en ese momento, cuando le estaba contando lo que me pasaba, ella tipo, yo me asusté porque ella abre los ojos, se le abren los ojos así. Y me mira y yo le digo, ay, ¿qué pasó? Le digo, tipo toda nerviosa. Y ella me dice, es impresionante todo lo que me estás diciendo porque yo no tengo mediunidad, pero yo con la experiencia que tengo lo puedo sentir, pero no con toda la claridad que lo puedes sentir vos y sin haber practicado nunca, o sea, ni tenerlo trabajado, nada. Aparte yo en ese momento era una, bueno, ahora soy una chiquilla de 21 años, pero en ese momento tenía 17. Claro, súper joven. O sea, un miedo tenía, me lo sacaron, me hicieron la limpieza, nunca más. Nunca más lo vi, gracias a Dios. Nunca más lo sentí. Impresionante la diferencia. No hay apiste, ¿eh? Claro. No hay apiste Y de encima nada. te perseguía y a vos te provocaba miedo o incomodidad, una cosa Me así. incomodaba porque ya al principio ya llega un punto donde yo sí siento una presencia que sé que quiere decirme algo que me pasa, con familiares más que nada me pasa. Ya es como que yo digo, bueno, basta, o sea, ya está. Claro. Finjo Familiares que no demencia. están, digamos. Sí. Finjo demencia. Pero con este señor era como que yo decía, bueno, basta. Y a veces era muy insistente y era incómodo. Porque yo me daba cuenta de eso y por ahí tipo estaba en el lugar que yo estaba horas. Y por ahí yo me iba y seguía estando ahí. Y yo volvía y seguía estando ahí. Específicamente, como esperando a que yo esté y entre a la misma habitación que donde estaba. Claro. Era como, ya era molesto, me incomodaba. Muy pesado, aparte, Sí. nene, decime lo que querés que Sí, te nene, diga, no sé, basta, como comunicá, nene, comunicá. andate. Y los Qué que, están, pesada. los que están del otro lado, si tienen alguna experiencia, escriban en el chat que la leemos. Nosotros leemos todo acá, ¿eh? Hola mesa, Y si soy Dios. necesitas- ¿Me escuchan? Si necesitas alguna lectura de tarot gratuita, la vas a tener hoy también. Acá tienes lectura de tarot gratuita.
cualquier cosita nos escribís ahí abajo. O cualquier duda Miriam que te tengas, escribió algo. Dice, hola Diego, besos mío y de Guille. Bueno, un saludo para ambos que están mirando ahí. Y gracias a todos también los que se están conectando y los que se van sumando constantemente. Hoy es un día que estamos hablando de lo sobrenatural. ¿Crees en lo sobrenatural o no? Hay gente que dice creer o reventar, ¿no? Y hay gente que dice yo creo en lo sobrenatural, creo en lo sobrenatural porque me pasó. Y hay otros que dicen yo no creo, pero sí me contaron y me lo cuentan con tanta seriedad que logramos creer. I want ¿Hay to una voz por ahí believe. rara? Sí, escuché como... ¿Qué se Una voz escuchó? media rara ahí. No escuché nada. Me yo. copian, ahí me copian, por favor. Sí, obvio que lo copiamos. No Señor. soy- Estamos todos con la copa. No soy Dios, soy mucho más terrenal. Bueno. Ah, ¿Se acuerdan o alguien tuvo conocimiento sobre lo que fue la casa embrujada de General Madariaga? No escuché, pero no indagué al respecto. Pero sí escuché. ¿Puedo sumarles la pequeña historia? Lo Por que favor. quiera, señor. Sí. Esa voz en off es la producción que nos está hablando, ¿eh? No, es Dios. Es Dios. Claro. Febrero de 1993, esta casa que ustedes están viendo en General Madariaga, habitada en ese entonces por María Ferreira y Julio Nazareno Nahuel, empezaron a ver pequeñas cosas, como velas que se apagaban de algún momento al otro, cuchillos que salían de la alacena y así sucesivamente. Pero ¿por qué se empezó a decir que esta casa estaba embrujada? ¿Por qué usarían velas en 1993? Es la gran pregunta. Mirá. Porque justamente en esta casa nunca llegó ni la luz eléctrica ni el agua. Entonces, claro, cada persona que pasaba veía que estaba apagada y abandonada cada vez más. En su momento no lo habrán visto, pero en los noticieros se hicieron mucho eco de esto, al punto tal de que iban cada 2 por 3 a la casa embrujada. Y empezaron a poner cámaras durante la noche. ¿Saben cuántos fantasmas fueron detectados? ¿Cuántos? Ninguno. Pero la familia seguía insistiendo de que estaban allí, de que los fantasmas aparecían. Hasta que después de tanto insistir los noticieros yendo y viniendo y de no encontrar nada, decidieron abandonar la casa y dejarlos a su suerte. Acá está la familia, la pueden ver ustedes, o la familia de General Madariaga, que fueron los que avisaron que había velas que se apagaban, cuchillos que volaban y demás. ¿Ustedes creen o no creen? Obviamente. Yo creo. Obviamente que Sí, creemos. obvio. Creo en Y no- vos, Dios, y Sí. creo en todo lo demás. Y no solo eso. A veces hay cosas que le pasan solo a esa familia nada más. Y cuando viene otro no ven nada. O no escuchan nada. Y Suele pasar también eso. Probablemente porque también esté anexado a la familia. Puede estar algo pegado a un grupo familiar, pero eso ya es más complejo. Eso ya tiene que ser como una entidad bastante como fuerte y jodida y que tenga, no sé, una conexión o un apego muy fuerte. Tiene que ser algo muy, muy fuerte, o sea, y jodido. Como Y con para esto que- de lo sobrenatural y viendo este ejemplo que nos puso Dios, me acordé así de las noticias, de estar cubriendo todo ese tema. ¿Se acuerdan de los duendes? Ay, sí. Hubo una época que en la tele, en los diarios, en todos los Ustedes noticieros porque estaban hablando de eso. Ustedes porque son jóvenes y no se acuerdan. Cuando era la época de los pitufos se hablaba mucho también de eso. Ah, Ok. Hablaban de que los pitufos mataban gente. Claro, eran diabólicos Claro. y todo. Mira, no, Sí, yo... sí. Claro, eso. Azul con blanco, azul con blanco. Esos eran los pitufos. Pero usted se acuerda de los duendes, digamos. Claro, yo, aparte estoy hablando, debe de ser 2003, ponele, o 2002, no sé, como que yo era muy Yo chico. ya era grande en el 2003. Sí, yo era chico. Que vos creo que no existías, ¿no? no, Sí. yo sí de 2004. Estoy chiquitita. 2004. Soy Bueno, muy chiquita. pero hubo una época que literalmente vos prendías la tele y estaban hablando de que aparecía un duende en tal lugar. Sí, sí, sí. Yo, viendo eso de niño, el terror que tenía. Sí. Aparte siendo de Catamarca, que en teoría a la siesta te pasaba un duende. Allá te- era real, digamos. Claro, o Sí. sea, ya para todos los niños era real. Y aparte salían noticias en los diarios, todos. O sea, estábamos todos re traumados, niños y grandes, ¿eh? Pobre la gente de Catamarca. Le mandamos Sí, saludos, no, a saludos a de Catamarca. Le mandamos Claro. saludos acá también. Y escriban si se acuerdan, porque literalmente, o sea, a mí lo que me sorprendió ahora de grande al acordarme. Hacemos un paréntesis. Sí. 3.300 personas conectadas a la gente. Una locura, Y chicos. a la gente de Catamarca también. Tenemos algo en el chat ahí. Dice lo que sé. Lo que sea te sigue como un chicle chicle en en el zapato. Y sí, olvídate. Y entonces estaban todos aterrorizados. Sí, no, y yo me acuerdo de que con mis compañeros era todo el tiempo hablar de que, uy, sí, ayer vi algo. Y era como mentira, chicos, no vieron nada. No viste nada. Pero es verdad que en YouTube y en todos lados como que
se estaba empezando a viralizar un montón de gente que en Sí. teoría atrapaba al duende con la cámara. Fueron Llorona momentos de en la terror. Ruta. La Llorona en la Ruta. Sí. ¿Qué otras leyendas se acuerdan que...? Pero aparte, lo que me sorprendía es que lo pasaban en la tele, ¿entendés? Para mí, si lo pasan en la tele, es verdad. ¿Entendés? Y Sí, vos- Está chequeado. Claro, o sea, está científicamente Lo que comprobado. pasa es que con el tema de internet también hay mucha desinformación y muchas cosas que no son verdad, ¿no? No, aparte ahora con la IA. Claro, ya Hace está. de todo. Sí, no, seguro. Pero que hay cosas que son reales y que suceden en hogares, sucede. Sí, sí, sí. Sí. Y siguen sucediendo y eso no pasa de moda, pasa desde la época de los antiguos antes de Cristo y sigue pasando hoy esto de lo sobrenatural, ¿no? He tenido experiencias miles sobrenaturales, miles. Y una que vos digas, esto es tipo. No, es muy fuerte. Muy fuerte, ¿no? He visto posesiones demoníacas, pero por demás en mi vida. He trabajado con posesiones demoníacas por demás. O sea, he visto de todo. Por eso creo en lo sobrenatural 100%. Pero ¿cómo obviamente. posesiones, Diego? ¿Vos me estás Obviamente. diciendo Y en que serio? existe ¿Me al estás- día de hoy, ¿existe? Sí existe eso también al día de hoy. Hay mucha gente que hoy padece estas situaciones de tormentos espirituales por posesiones demoníacas, sí existen. Sí. Querer o reventar, existe. Yo lo creo, yo lo creo. Y hay mucha Sí. gente que recurre a distintos lugares Sí. para encontrar una salida y no la puede encontrar. Entonces, por eso digo que en lo sobrenatural creo. Por eso en lo personal me ha pasado miles de cosas donde viví situaciones espirituales, pero también he vivido situaciones de estas donde le digo que hay gente poseída y que uno está tratando de ayudar a esa persona poseída a lograr la libertad, ¿no? Eso me pasó en un montón de Totalmente. ocasiones. Y mucha gente ha obtenido la libertad, sí, mucha gente que nunca más volvió ese espíritu a molestar a esta gente, un montón. Y vuelvo a repetir, en nuestro país pasa y en cada país pasa esto. Sí, sí, sí. No es algo que queda alejado. Que Ahí- muchas veces la psicología por ahí dice que la persona tiene doble personalidad, que hay una esquizofrenia. Muchas veces la psicología se confunde y no entiende esto y trata de doble personalidad cuando hay manifestación demoníaca, pero no, a veces no es una doble personalidad, sino que es una posesión demoníaca en la persona, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sobrenatural, estamos hablando en general de sobrenatural, ¿no? Todas estas cosas, como decía, cosas lindas que le pasan a la gente como cosas malas que le pasan a la gente. ¿Ibas a decir algo? Digo que en el chat están contando un par de historias ahí, si quieren Mm. poner A ver para si las que llegamos a leyamos leer. todos. Son historias reales, ¿no? Mira, Miriam, tu amiga, dice: yo veo duendes acá en Caseros. Es decir, todo el pasillo, yo puse cientos. Cintos. ¿Cintos? Ah, sí, me contó esa situación. Un día salí de la pieza a la cocina, se apareció un cagazo así, tal cual. Imagínate ver un enanito así corriendo por la cocina, no. Dejá nomás. Mira, soy del Chaco y Y cuando cuando- vivía en el campo se me apareció el pomberito. El que hablábamos hace un Uy, rato, sí. Y mis abuelos tienen incontables cosas así. Sí. Dicen Ya. que cuando silba de lejos es porque está cerca. Y cuando silba fuerte, que lo escuchás, es porque está lejos. Si silba bajito, te tenés que quedar así, tipo quieto, dicen. Y si silba fuerte, andate. Tipo, andate porque no quiere que estés ahí, claramente. Pero no sé, dicen. Dicen. Supuestamente. Bueno, hay muchas cosas que dicen y por ahí la realidad es otra cuando uno la vive o tiene esa experiencia, ¿no? Sí. Pero a lo que vamos y seguimos teniendo ahí más comentarios. A lo que vamos es que a veces la gente, sea sensible o no espiritual, lo siente, lo percibe y lo ve. Sí. Y hay gente que a veces empieza a creer desde eso que vio, ¿no? Sí, y ahí obvio. empieza una búsqueda, como les decía, a Dios o a alguna otra religión, pero para saber qué es lo que realmente le está pasando en su vida o qué es lo que está viviendo. La realidad, hoy por hoy, es que todo tiene solución, sí, todo tiene solución, siempre y cuando caigamos en buenas manos, y no en manos de chanta y en todo lo que a veces uno Sí. encuentra por ahí, ¿no? Porque a veces es lo único que hace. Un fantasma captado en vivo. Tenemos por un- la televisión argentina. A ver, ¿lo tenemos? ¿Tenemos la imagen? Pero mira lo que pasó en vivo. Nos lo mandaron esto al Instagram de Fenómenos. ¿Qué es eso que pasa? El Instagram de Fenómenos, Fenómenos TN, @Fenómenos TN, que nos podés seguir. Gracias, Lauti, que me pasó este video. Ese no es ¿Qué el que vio usted, esto? ¿no? No. ¿Qué es Lo voy eso a que poner pasa de cuando nuevo. estábamos en vivo? El amiguito. ¿Qué pasa? Pará, Ahí está, ahí está. eso. Ahí, ¿qué es eso? Ahí lo- ¿Qué es eso? Ya me la leo para aviso ya. No entiendo de dónde lo está tirando ahora la... ¿Qué es esto? ¿Qué es un reflejo? ¿Qué es esto? Esto es el mejor. No, un aplauso al mejor radar. Vamos a buscarlo. Bueno, Hagamos un móvil en bueno. vivo. Eso es lo que nos muestra la producción, lo que hablábamos a veces de las cámaras, lo que captan, ¿no? De que a veces Sí.
tienen un poco de relación con lo sobrenatural, la tecnología, que a veces uno dice, no, cuesta, uno está todo el tiempo ahí. Y hay un montón de series que vos ves de sobrenatural que van con cámaras y nunca pasa nada, como a veces les pasa y a veces nos queda la duda si les pasó de verdad o es todo un material editado, ¿no? Sí, Claro. sí. Pero la realidad es que existe, usted lo vio, lo experimentó. Sí, yo lo experimenté. Y usted necesita experimentarlo. Y yo necesito experimentarlo más Yo ahora le- de grande. Yo le aconsejo que no lo pida eso. No, yo quiero, a mí me gusta. ¿Cómo? Yo le voy a contar cómo me inicié en lo sobrenatural. Mm, Un día estaba enojado yo, Sí. porque todo me iba mal. mm, Y le dije, esto estamos hablando de los 18 años. mm. Y le dije al diablo, mira, ya que te haces tanto el guapo, quiero que vengas acá y te hagas el guapo de frente. Yo no Claro. quiero que hagas esto, me hagas la vida imposible, que todo Sí. me vaya mal porque estás vos metido en el medio. Como yo desde chico creía en Dios, creía que todo lo negativo que me pasaba, la culpa era de Él. Claro, sí. Cuando uno va creciendo se da cuenta de que a veces las cosas negativas que nos pasan son por malas decisiones que Y tomamos en pasa la que- vida o por cosas que, claro, que Sí, no obvio. estamos haciendo y deberíamos hacer para que nos pasen Claro. lo positivo, ¿no? Pero bueno, en ese momento uno no entiende y mi idea era, el diablo me está haciendo la vida imposible, loco, ya me tenés repodrido, vení de frente y una noche me voy a dormir y Al poco tiempo. empiezo a escuchar que me golpean la puerta de la pieza. Yo cerraba la puerta de la pieza No. y me golpeaban la puerta de la pieza fuerte. Dejala cerrada. Abro la abra. puerta de la pieza, no hay nadie. Cierro la puerta, me voy a acostar y seguían golpeando la puerta de la pieza. Y de repente digo, ¿qué pasa? En ese momento tenía una mujer que era mi guía espiritual, que creía en Dios esta mujer, pero le pasaba esto de que veía las cosas como vos, o te decía cosas que después pasaban. Sí. Entonces, yo pensaba en ella en ese momento y digo, la llamo. Encima teníamos en ese momento, miren la época que estoy hablando, cuando tenía 18 años, esos teléfonos que teníamos que hacer así, Ay, sí. que tenías que discar así. Hasta que discaba ya te habían matado. Ya está, dejalo más. No era el botón antipánico de ahora que tocaba un No, botón y sí. enseguida. No, hasta que terminás de Sí, discar te ya matan. está. Ya te tiró de las patas y todo. Hasta que te pones el tubo en la oreja ya No, después. no. Y que te contesten. Claro, y que te te conteste, que conteste. del otro lado suene 1000 veces hasta que llegue a Claro. atender, ¿no? Bueno, entonces, en ese momento de que estoy pensando si la llamo, la habitación tenía una reja y empieza a temblar la reja de la ventana. Temblaba Ay, la reja de la no. ventana, me golpeaba la puerta de la pieza, temblaba la reja de la ventana. Así. Y en esa época teníamos un perro siberiano. ¿Se acuerdan los perros siberianos? ¿Los conocen? Sí, Esos que Pepe. tienen un ojo de cada color. Los ojos Es un blancos. tipo lobo. sí, sí, sí. Estaba en un balcón. Imposible que el perro entrara a la casa porque había un pasador de esos que se bajaban. Claro, sí, Y sí. él estaba en el balcón. Aparece en la puerta de la pieza. Parado con las patas rascando la puerta. No. Esta situación fue terrible. Entonces ahí estaba solo encima. Mis viejos se habían ido, creo que de vacaciones a Paraguay y yo me había quedado solo. En ese momento que hice, agarré el teléfono y empecé a marcar. ¡Paraguay! Por favor, por favor. ¡Ayuda! Imagínate que creo que eran 4, 7 números. 7 números Claro, para discar. 7 números para discar. Y él tuvo la mano. Esperando que gire eso. Ah, Claro. Y eso encima hacía clic, 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 y volvía con toda su paciencia. Claro. Porque encima en casa todavía no teníamos los digitales. Eso eran para algunas casas que tenían más onda y más Sí. plata, ¿no? Tenías que girar y esperar Claro. que vuelva. Hasta que me atiende esta mujer y me dice, no la voy a nombrar, está viva todavía, sigue trabajando con lo sobrenatural. Y me dice, hay algo que vos hiciste, contame lo que hiciste. ¿Qué pediste? Me dijo. Así, sin que yo le haya contado todo lo que me estaba pasando. Bueno, ahí le dije, mira, lo desafié. No, me dijo, eso es lo peor que podés hacer. Eso no lo tenés que hacer. Y me dice, pusiste llave a la puerta de tu habitación, ¿no? Sí, le digo. ¿Para qué? Me dice. Si por más que ponga llave a la puerta de tu habitación, entra igual. Claro, Y ahí en vez de agarrarme más coraje, me agarró más miedo todavía. claro. Conclusión, ella me dice, le vamos a pedir a Dios que todo esté tranquilo. Y enseguida todo se calmó. Pero a partir de ahí aprendí que esto no se debe pedir. claro, es verdad. No. No se debe decir porque vienen los quilombos después, ¿no? Entonces, a veces es la Claro, peor bueno. decisión que podés tomar en tu vida de desafiar todas estas Claro, cosas. yo no desafío, yo digo, De bueno, desafiar o llamarlas, ¿no? Claro. Si uno no lo necesita, mejor no tenga contacto con esto, ¿no? Mejor tener contacto con algo más lindo, ¿no? En este caso. Pero bueno,
ahí es cuando empezó, después en otra oportunidad había una muñeca que la dejábamos sentada acá y al rato aparecía sentada allá, la dejabas acá y aparecía en la cocina, pero un día la tiré a la miércoles esa muñeca. Sí. ¿Vio esas muñecas de antes? Sí, las peores. Yo les tengo miedo. Yo cada vez que veo una, no, Y hay gente que las colecciona. Hay gente que anda buscando esas muñecas Sí. y las paga fortuna. Sí, porque ¿eh? están endemoniados también. Y las No. paga fortunas para tener esas muñecas. Sí, el ¿Cómo vas a tener marketplace eso en están tu todos. casa? esos. ¿las vio en Sí, Marketplace? sí, las vi muchas veces. Son muñecas, ya te asustan la cara. Sí. Ya te ¿Cómo vas asustan a la cara. tener eso en tu casa? Es horrible. Es horrible esas No, chicos. Igual que los bebotes. Esos cosos así. No. Deja. Bueno, pero hay un montón de cosas. Después está lo que la gente se trae a la casa, ¿no? Eso también, Sí. los objetos. Los objetos también, guarda De con lo que te los- llevas a tu casa. De los lugares tipo vintage, así. Claro, Bueno. nunca sabes qué te estás agarrando No, ahí. pero Sí. de hecho, muchas veces vos ves gente, por ejemplo, en la zona de Recoleta o en Palermo, que dejan cuadros. Y hay gente que va y dice, hay un cuadro, me lo llevo a mi casa. Sí. Yo, Y no sabés que el que lo tiró, ¿por qué lo tiró también, no? Claro. Usted también yo soy de eso, de hace que eso. estoy caminando lo más bien y veo un coso de basura y es como, a ver qué hay. Pero chicos, así he encontrado cosas muy buenas, pero yo antes de entrar a casa o apenas llego, limpia, vinagre, limpio todo. Sí, Ahí yo- Fede seguramente va a aparecerme a decir que todavía tengo una lámpara que no limpié. Es verdad, no la limpié todavía. Es la única cosa que traje que no limpié todavía. Pero son cosas... Yo vivo en Caballito y en Caballito, viste, se ve que ahora todos los abuelos que estaban medio que se están yendo y están dejando todas las cosas de los abuelos afuera. Es increíble la cantidad de cosas que pueden encontrar en Caballito. Porque esas cosas, es verdad, ¿no? Suelen pasar y siguen pasando de gente que se lleva lo que encuentra o lo que por ahí le parece atractivo, se lo lleva a la casa y después empieza a tener problemas en la casa por ese objeto, ¿no? A mí me ha pasado Sí. con un montón de objetos y vuelvo a repetir, hasta que un día vuelvo a llamar a esta señora y le digo, me está pasando esto, trajiste algo a tu casa, me dice. Es eso que trajiste a tu casa, yo ni le había contado que había traído a mi casa. Entonces, ¿cómo es que esas cosas a veces que uno trae a la casa traen problemas también? Y por ahí, como decíamos recién, no es la casa, sino es el objeto que trajiste a tu Sí. casa, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces tiene que ver con eso también. Vos que estás del otro lado, ¿tenés cosas ahí en tu casa? ¿Qué trajiste a tu casa? ¿Trajiste un novio que te, te está atormentando? No. Todo lo que trajiste a tu casa también hay que tener cuidado. Escriban ahí en el chat, coméntenos, empiecen a escribir y a comentar. Y aquello que tiene lectura de tarot, volvemos a pedirle Sí. a la gente qué es lo que tienen que hacer. Tienen que dejarme su nombre completo, fecha de nacimiento junto con la pregunta. Bien. Nombre y fecha de nacimiento. Sí. Y si levantan algo de la calle, chicos, límpienlo. Hay un saumerio, unas Sí. palabritas, un rezo, limpiarlo con vinagre también ayuda bastante. Sí. Y después están las religiones, que las religiones, depende de qué religión, creen o no en lo sobrenatural. Sí, creo que sí. Igual creo que todas las religiones tienen algo de sobrenatural en La sí. mayoría sí. Desconozco si hay alguna que no tiene. Yo todas las que conozco tienen una mínima creencia, por lo menos en algo tienen. Las que más creencia de mi conocimiento, que trabajan con todo lo que tiene que ver el más allá y con presencias de gente muerta puntualmente, no entidades, porque aclaración, las entidades son, se podría decir que almas, está mal dicho, pero bueno, que nunca tuvieron forma física, nunca. Y después están las almas. Hay religiones que trabajan solo con entidades, hay religiones que trabajan solo con almas y hay otras que hacen un mix. Las más conocidas, por lo menos por mí, son el Umbanda, el Kimbanda, todas esas religiones que trabajan con almas. Tienen entidades. Milo J dicen que es un bando. Sí, Sí. sí. Fue muy creen- criticado por la iglesia Milo J por respecto Mm. a eso, muy criticado en gran manera Tiene por... temas medio raros. Sí, ellos igual creen en Dios, Sí. el Dios, el mismo Dios cristiano, exactamente el mismo, pero ellos le dicen Oyu, si no me equivoco, el Oyu, el Eji, no me acuerdo muy bien. Como le dicen, creen en los ángeles, creen en los demonios también. En todos los ángeles, en todos los demonios, pero trabajan en sus rituales y en su forma de trabajar la religión. Ellos llaman a presencia de almas, Lo no que- de entidades. Ahí quería hacer una aclaración. Lo que ellos creen es Mm. en el Dios que ellos creen, ¿no? No, ¿Por bueno, qué? sí. Porque, por ejemplo, ellos no pueden nombrar a Jesús. No lo No. pueden Ok. pronunciar el nombre de Jesús. Entonces ahí te das cuenta que no creen en el mismo Dios que creemos por ahí, el cristianismo, porque Mm. el cristianismo mencionamos a Jesús sin ningún tipo de problemas. Entonces Claro. tanto el Umbanda como el Kimbanda como el hinduismo no lo pueden pronunciar porque
las entidades que ellos tienen no se los permiten. Claro. Entonces, Sí. más que nada viene por ese lado, ¿no? Realmente el tema, por eso digo, el tema es muy amplio en cuanto a lo que la gente vive y que a veces la gente se empieza a meter en estas religiones buscando una solución y termina siendo víctima de la religión. Claro. Víctima de una religión o de una secta. Cuando hablo de religión estamos hablando en general, Cuando hablamos de secta también en general. ¿Por qué? Porque todo lo que oprime a la persona ya no es libertad, es una No. religión o es una secta, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que va tanto a la iglesia evangélica, a la iglesia católica o a la religión que vaya y de repente dice, esto no lo puedo hacer porque no me lo permiten. Entonces, si vos hay algo que no te permiten hacer, entonces están privando tu libertad y eso ya no es la libertad que uno necesita en la vida personal, ¿no? Claro. Le digo porque he hablado con miles de personas de distintas religiones. De hecho, he dado clases de sectas y religiones durante muchos años. Mirá. Y hay mucha gente que te dice, no, empecé la religión, no tomo más cerveza. Otros dicen, de que empecé la religión, no voy más a bailar. O no puedo ir más a los cumpleaños. Entonces, si algo te quita a vos esa libertad de vivir, porque la gente te lo dice, encima te lo dice reprimiendo, Claro. Claro. Ay, no, sabes que quisiera, pero no puedo porque empecé la religión y no puedo tomar más. Entonces, si estás reprimiendo algo, no es saludable. No, obvio. No está bueno eso. Entonces, por eso está bueno que por ahí intentes encontrar una salida, como decíamos, sobre lo sobrenatural, pero no está bueno que te cases con una religión o te Exacto. cases con una secta, ¿no? Porque si no, no tiene sentido esto de vivir, ¿no? ¿Algo que vas a decir? No, acá Brian dejó un comentario en el chat, que estamos todos, escriban. Dice, yo llevé unas vírgenes de cerámica que habían tirado y las llevé sin saber y a los días se iban rompiendo y pasaban cosas malas en casa, después hubo que tirarlas. Bueno, eso suele pasar con las cosas que a veces la Sí. gente trae a la casa, ¿no? Como Sí, lo hablábamos obvio. recién. Pero suele pasar también cuando le pedís a alguien que venga a limpiar tu casa, pero a limpiar en el sentido espiritual, ¿no? Sí. Y esa persona te empieza a recomendar y te dice, mira, esto lo tenés que sacar porque esto te trae tal cosa, ¿no? Sí. Suele pasar eso a veces, porque hay cosas que no van y las tienen que sacar. Después ahí dice, si no te permiten... Si no te permiten ahora, sos separada no tocar una silla. Supuestamente. ¿Pero de qué? ¿Del el cristianismo? El cristianismo está hablando, sí. Ah, mira. Bueno, lo que pasa es que por eso decía, cuando todas estas cosas empiezan a reprimir la vida de una persona, ya no es libertad. Claro, Sí, no. no. Te privan la libertad, ya no es una religión que realmente a la persona le sirva, ¿no? Porque uno va con intenciones de buscar libertad y se encuentra con que le ponen una carga pesada, Claro. un problema más grave todavía. Sí, Entonces sí, tiene sí. que ver con eso, el tema de lo sobrenatural y todo lo que la gente busca a veces y lo que quiere encontrar al respecto. Lectura de tarot, escribís ahí abajo los datos personales y tenés la lectura de tarot gratuita, 100% gratuita. Y si tenés alguna consulta, si tenés alguna duda de algo que esté pasando por tu casa también, o que le esté pasando a algún amigo, podés escribirlo ahí abajo, ¿o no? Sí, obvio. Me escriban lo que quieran. Ahí el Tu bebé bebé reno reno. me volvió a escribir. Si me separo y me voy al Caribe con él, no. O sea, Ah, pero es una invitación al Caribe. Caribe está para vivir. pero buenísimo, no, ¿eh? pero ahora es el Caribe. La vez anterior me hizo propuesta de salir y de todo. Y yo ya le dije, una cosa es que me digan lindo, otra cosa es que me digan, ay, gracias, qué lindo esto, qué lindo lo otro. Otra cosa es, ya te dije que no es no. Dale, Todos los Marti. programas te dije que no a las propuestas. Ahora te vuelvo a decir que no. Sí, estés soltera o no estés soltera. ¿Por qué no le manda al nene ese que encontró en el cementerio? Te lo mando, te lo mando. Estés soltera o no estés soltera, la respuesta es no. Y tampoco estoy soltera, así que no es el caso. ¿Quieren endulzar su vida con un caramelo después de lo que estamos hablando? De Sí. forma natural, Sí. Sí. Refrescar Vamos su a vida ver. con un caramelo. Y No le estoy haciendo propaganda a ningún caramelo, Yo les quería preguntar, porque él lo había nombrado puntualmente y me da curiosidad porque hubo un momento de mi vida donde yo requería, ahora no, pero porque, o sea, sé que es algo malo porque no trae muy buenas cosas, no llamas muy buenas cosas, todo el tema de el juego de la copa y Ah, la, sí. o la ouija. Esos son los que conozco, hay muchos más, pero son los más conocidos y los más usados. ¿Jugaron alguna vez? ¿Alguna Sí. experiencia? ¿Vos jugaste Yo alguna las vez? experiencias que tengo son de gente que en ese momento me venía a consultar porque, porque cuando vos jugás al juego de la copa, jugás al juego de la ouija, Mm. lo que estás haciendo es teniendo un contacto directo sobre lo natural. Ujú. Claro.
si tenés un contacto directo sobrenatural, lo que vas a tener es una respuesta sobrenatural. Y tal vez si lo hiciste en un departamento, va a quedar en ese departamento esa entidad o lo que hayas invocado o llamado, ¿no? Entonces tiene que ver con eso. Y hay gente que por ahí no vivía en esa casa, pero a otros le ha dejado una entidad ahí que no tiene nada que ver, pero es como que abrís una puerta a lo sobrenatural cuando jugás a eso, ¿no? Sí, sí. Sea el juego de la copa o sea a la Ouija, como cualquier otro tipo de juego relacionado a lo sobrenatural, ¿no? Eso es lo que por lo menos tiene que ver con la relación que tuve con eso. No quise jugar nunca por esa misma razón, ¿no? Claro. Yo lo jugué mucho de chico y siempre fuimos a lugares abandonados y esas cosas porque justamente se decía de que no podías jugar adentro de tu casa porque si entra algo se queda ahí. Y la juega, perdón, yo porque desconozco, ¿no? La Ouija es fácil porque es el tablero y se mueve, supuestamente. Pero la copa, ¿cómo es? O sea, vos girás la copa, pero no entiendo. Nosotros, en teoría viene también como la Ouija, ¿viste? Está las letras y todo eso, pero bueno, en ese momento nosotros lo hicimos con una hoja. Sí. Y das vuelta una copa y pones los dedos y en teoría la copa se mueve sola. Se traslada conforme a lo que vos le pedís o le Exacto, preguntás. con la energía del espíritu que en teoría entra dentro de la copa, se va moviendo sola. Realmente yo sentí que se movía solo, pero bueno, eran, no sé, más de 5 dedos puestos en una copa, tranquilamente lo podían mover. Siempre me quedó la intriga de si era verdad o no, pero bueno, en ese momento la adrenalina, lo más real en ese momento es la adrenalina que te corre, que decís, ¿qué onda? ¿Lo están moviendo o esto es verdad? ¿Esto es verdad o no? Lo que pasa es que digamos, esto de la copa se presta a veces a la duda, pero cuando ya la persona ve algo sobrenatural o siente algo sobrenatural, ya se da cuenta que esto no es joda. No, sí. Esto no es una broma. Hay gente que siente que le apoyan la mano en el hombro y por ahí están sentados en una computadora y de repente sienten que hay que le apoyar la mano en el hombro. Entonces son momentos que vive la persona y situaciones que, como decíamos, o a veces son buenas o a veces son malas, ¿no? Y algo que tiene la copa, la Ouija y todo eso es que son cosas que una vez que lo iniciás no podés cortarlo cuando querés. No. En realidad el espíritu que entró te tiene que soltar, digamos. O sea, vos tenés que pedir permiso, como, bueno, ahora yo me quiero retirar, ¿puedo? Y te dice que no, tenés que seguir ahí hasta que te suelte. Y algo que quiero aclarar es que si bien nosotros te pedimos a vos que lo escribas en el chat y hay gente que por ahí no se anima a escribir o otros nos miran desde la tele y no pueden escribir, pero hay muchísima gente que le pasa esto y no se atreve a contarlo. Sí. No se atreve a hablarlo porque piensan que la gente va a pensar que están locos. Sí. Pero hay mucha gente que vive situaciones sobrenaturales porque vivimos en un mundo que tiene relación con lo sobrenatural, porque vuelvo a repetir, tenemos necesidad de conectar con algo. Hay una necesidad en el ser humano de conectar con algo. Entonces, hay una conexión sobrenatural y que le pasa a muchos y no se animan a contar. Eso, así que no hace falta que nos cuentes, pero nosotros sabemos que lo viven muchos de los que nos están mirando en sus casas y no se animan o no se atreven a contarlo. Sí, Como por ahí mismo no se pasa dan con los cuenta. sueños, ¿no? Sí. O por ahí pasa también que no se dan cuenta, por ahí hay un ruido o algo en su casa que ya están reacostumbrados y en realidad no tiene explicación el ruido. Me pasa cuando voy a la casa de mi mamá, hay mucho ruido en esa casa. Y yo le digo, no entiendo de dónde viene. Me dice, sí, bueno, pero siempre estuvo. Y digo, claro, se reacostumbró al ruido. Y Claro. no le buscó explicación. Yo digo, ma, pero no tenés una planta o algo que esté rozando el techo. ¿Por qué hay ruido en el techo? Digo, no hay una rata, no hay nada. O sea, ¿qué onda? Y fue como, bueno, listo, tenés un fantasmita que te acompaña. Y ella dice, sí, no sé si es un fantasma, pero bueno, debe ser algo bueno porque nunca le tuve miedo y nunca pasó nada malo. Es como que hasta lo toma como una compañía. Y hay gente que eso, como que se acostumbra a los ruidos o a las cosas que pasa y lo toma como, bueno, es algo que me está protegiendo o me está acompañando. Y después hay gente que te cuenta que vive sola y le cambian las cosas de lugar. Sí. Dice, yo vivo solo, dejo esto acá y por ahí me aparece allá. Sí. O en un cajón y le aparece en otro cajón. Permiso. Eso también es sobrenatural y tiene que ver con que la gente no se anima a salir a contarlo o por ahí no le presta la atención necesaria por el trajín de la vida, pero que le pasan esas cosas, ¿no? No sé si le pasó alguna vez que le cambiaron las cosas de lugar. No de lugar. Sí me pasó esto que habías dicho antes de contarlo, porque nada, por ejemplo, mi familia nunca fue espiritual ni nada, cero. O sea, sí creen en Dios, en Jesús, que es lo más común, el cristianismo. Así yo fui a un colegio de monjas,
Entonces también siempre como que me enseñaban, estudiaba la Biblia, iba a misa, Pero yo, o sea, nunca conecté con eso, siempre respeto, siempre iba, pero era como más un juego cuando era una nena para mí. Yo no era como creyente ni nada. Mi familia sí, pero nunca fue tampoco esas familias, viste, que van a misa los domingos y así, pero era como que estaba. Pero nunca hubo nada de eso en mi familia. Entonces yo era la primera que salía como de la nada, como de todo eso, de ambos lados, tanto del lado de mi mamá y de mi papá. Y bueno, y hasta que me empezaron a pasar cosas, que no sé, por ejemplo, una anécdota que ahí fue cuando, por ejemplo, yo hice que mi mamá empiece a creer y que mi papá también. Cuando fallece mi abuelo, yo... no, mi abuelo no. Yo tenía 2 años. Yo de esto no me acuerdo, esto lo cuenta mi mamá. Yo tenía 2 años. Antes de que yo nazca, la abuela de mi papá le regaló unos jabones a mi mamá. Unos jabones, esos jabones de abuela decorativos en cajita especial, como Sí. caritos, viste, así, qué sé yo. Y se los regaló como, bueno, esto es para vos, viste, como un detalle, un regalo de abuela. Se lo regaló a mi mamá. No le dijo a nadie, obviamente, porque mi papá tenía más hermanos y no quería que el resto de las nueras se pongan celosas de que le había regalado eso a mi mamá. Entonces solamente sabían mi papá y mi mamá. Qué Yo raro no las había. nueras teniendo envidia, ¿no? Sí. Qué raro. Sí. Entonces mi mamá estaba embarazada de mí. Yo soy hija única. Entonces, nada. O sea, estoy yo sola, estaba embarazada de mí, yo después al poco tiempo nací, qué sé yo. Ella fallece al poco tiempo que yo nací, pero yo no la recuerdo, tendría unos 5 meses. Yo y falleció. Cuestión, pasan los años, mis papás al año nos mudamos en la casa donde yo crecí. Obviamente eso quedó metido dentro de una caja. Yo nunca lo vi porque nos mudamos cuando Claro, tenía 1 año y guardado. si lo habré visto yo a ella ni la conocía. Un día, completamente random, mi mamá estaba en la cocina, yo estaba jugando en la habitación. Voy, le toco la pierna a mi mamá y le digo, ma, ¿me das los jabones que te regaló la abuela? Y tipo, mi mamá, tipo, ¿eh? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué Tipo, hablas? ¿qué? O sea, mi mamá ni se acordaba. Y yo le digo, sí, los jabones que te regaló la abuela. Y ahí se acuerda y dice, pero pará, o sea, ¿qué jabones? ¿Qué abuela? ¿Cuándo te lo dijo la abuela? ¿Qué jabones? Los jabones que te regaló la abuela. Y ella, bueno, los únicos jabones que le habían regalado en su vida y que tenían que ver con una abuela eran esos, pero ni siquiera me dijo que era de la abuela de mi papá ni nada. Cuestión, los baja y me dice, ¿estos? Sí, estos, la abuela me dijo que me los muestres. Y me dice, ¿pero en qué contexto? O sea, La chica no está me loca, dijo claro. así. Y me dice, sí, me dijo, se está jugando conmigo. Estábamos jugando con la abuela y me dijo que los jabones eran para mí. Por eso te los regaló. Mi mamá se quedó blanca. Claro, jugando con la abuela estaba la nena. Claro. La cosa no termina ahí. Porque yo le había dicho, sí, está jugando conmigo en la habitación. Yo como, re obvio, la abuela vino a jugar conmigo, tipo. Aparte, ¿cómo sabías lo de los jabones? O sea, Claro, tipo, no, sin contexto. La cosa no termina ahí. Mi mamá me dice, bueno, vení, vamos a ver la tele, tipo, no te quedes sola, ¿viste? ¿Qué sé yo? Llega mi papá del trabajo. Le cuenta la situación a mi papá y mi papá siempre fue súper excéntrico, tipo, no. Bueno, tendrá, no sé, se lo habrá dicho otra persona, no sé, imposible, pero él como que siempre trataba de buscarle la explicación lógica. Negar la realidad. Sí, completamente. Cuestión que dice, vamos a hacer una cosa, vamos a sentarla a la nena y vamos a hacer una prueba. Empezaron a sacar álbums de fotos. Reitero, esta mujer falleció cuando yo tenía 4 meses, Claro, yo no la estabas- conocía. Empiezan a sacar álbumes de fotos y me empiezan a mostrar a la familia, ¿viste? Y me dicen, bueno, ¿este quién es? Como para que yo no me dé cuenta. Y empiezo a decir, bueno, mi tío tanto, mi abuela, mi abuelo y así. ¿Esta quién es? La abuela. Que vino a jugar Tota, conmigo. la que vino a jugar conmigo. Y me miran. Bueno, fingen demencia. Siguen pasando más fotos. Sigo señalando a la misma señora. Pasan fotos
y aparecen fotos de ellos de jóvenes y yo algunos los reconozco, en realidad a todos, porque siempre estuve, no me costaban esas cosas cuando era chica, y llega una foto de ella de joven, con mi abuela de joven, pero mi abuela recontra joven, no sé, 40 años, 30 años, y su mamá, que era ella. Y me dicen, bueno, ¿y ella quién es? Yo imposible, no había reconocido a mi abuela. La abuela, le digo. Ahí está. Aparte, 2 añitos. O sea, era muy chiquita. No, mi papá se largó a llorar completamente y los dos se quedaron así. No, impresionante. Impresionante. Y eso hasta el día de hoy no lo recuerdo, me lo cuenta mi familia. O sea, y después otras cosas, tipo con testigos, así. Y lo más cercano que me pasó a eso, después cuando fui más grande, fue que a los 11 años, después de que falleció mi abuelo, que yo lo empecé a ver en distintas formas, yo empecé a ver un nene con ropa y todo, como el que viene al cementerio igual, pero en mi casa. Así, como pintura, tal cual. Pero era re lindo porque nunca hacía nada, nunca le pasaba nada. Con su hermanita, que tenía como un vestidito de comunión. Pelito largo, un peinadito, todo muy específico. Pero más que nada él, con ropa y todo. Pasan los años, yo me mudo de mi casa, me mudo a la casa de una tía de mi mamá. Pasando fotos, porque yo la conocía, esa señora, que era como mi abuela también, me quedo tiesa y le digo a mi mamá, este era el nene que yo veía. Y esta era la nena que yo veía. No solo confirmé que eran hermanos, sino que ahí me enteré que ese nene que yo vi durante años con su hermana era mi abuelo y su hermana. Su hermana falleció cuando era niña y tenía 5 años. Wow. Y él había fallecido hace un par de años, entonces me presentaba con... Y en la foto tenían los dos la misma ropa. Wow. Y era una foto que estaba en la casa de ella, que yo me había mudado y hacía 4 años que yo había visto eso y después los dejé de ver. Tremendo. Tremendo, Por eso digo, chicos. hay gente que le pasan estas cosas y no las puede comentar. Le da miedo comentar. ¿Tenemos algo en el chat ahí? Sí, acá Mati nos dice, me haces acordar a la escena del accidente de la película de Sexto Sentido, que el nene habla con la abuela. Sí, chicos, sí. Y de ahí también dice, por eso yo jamás pondría cámaras de seguridad en mi casa. No sea cosa que algo se mueva y me tenga que mudar. No, aparte imagínate que no sé qué pasa, no sé, ¿viste esas sombras? Igual dicen que los espíritus se pueden notar mejor con, igual, no sé, no tenés eso en tu casa, pero las cámaras térmicas dicen que se renotan con esas cámaras, supuestamente. Igual que ganas de tener una cámara térmica, ¿no? Para anotar esas cosas. Sí, porque ¿no? ¿Con Como qué que necesidad, no? Pero en lugares de trabajo, en oficinas, en los galpones, ¿viste? En los parques industriales, en las fábricas que obviamente tienen, muchas veces se ven estas cosas, o en fábricas que tienen los galpones con mercadería y así, que tienen esas cámaras por cuestiones de seguridad y de lo que fabrican, dicen que a veces se ven cosas en esos contextos. Tipo, gente que por ahí pasa, que por ahí decís, acá no tenía que estar nadie porque está vacío esto, está cerrado y son las 3 de la mañana. Y se ve como cosas raras. Bueno, Y a la gente le recuerdo que, así como escucharon la historia de Martu, o sea, ella está bastante permeable a todo esto, es una brujita capa, por eso también aprovechen que está tirando cartas, porque si tiene esa conexión con espíritus y cosas, imagínense con la energía del tarot y todo eso, así que Sí. nombre completo, fecha de Fecha nacimiento. de nacimiento, todo lo que quieran, chicos, yo lo respondo. Es más, si no tira a nadie, yo tiro mi nombre completo, mi y que fecha le tire y las Sí, cartas. obvio, te Bueno, tiro, te adelante, tiro. adelante, si quiere. Re. Yo también. Si quiere, tiene las cartas. Qué demencia. Ah, Diego, Siempre ¿nunca te tirás? Algún No. día va a ser mi mirá. momento. Algún día va a ser su momento. Eso. Pero porque le tenés miedo. No tengo miedo. Simplemente, vuelvo a repetir, desde mi percepción espiritual, suelo creer en las cosas buenas, en las libre, cosas ¿no? buenas. Lo que decías que no sos libre ahora. ¿Cómo que no decía que qué? Que no sos libre. Y No, sí, no. porque si tenés algo que te limita, No me limita. Simplemente que creo demasiado en lo sobrenatural. Entonces, ciertas cosas que tienen que ver con el futuro también creo que están ligadas a las decisiones personales de uno diariamente. Ah, sí. Y obviamente no estoy por ahí con esa ansiedad de que algunos dicen, ¿qué será de mi vida mañana? ¿No? En ese sentido no, porque realmente vivo día por día y trato de vivir día a día y no estoy desesperado por lo que vaya a venir mañana. Ni siquiera por mi familia, ¿no? No es que digo, ¿cómo será mi hijo más grande? No, ni siquiera, o sea, creo en Dios y sé que cada uno forja el destino conforme a las decisiones que va tomando en la vida, ¿no? Claro. Sí, obvio. Pero más que nada pasa por ahí, ¿no? Porque
rechace lo que es las cartas de tarot o rechace lo que es el servicio que estás brindando a la gente. No, obvio. Aparte, el tarot, hay muchos tarotistas que... O sea, el tarot va independientemente de la religión de cada uno. Sí. O sea, vos podés practicar... El tarot es un medio. Es una práctica que vos podés utilizar en cualquier religión. Hay tarotistas que son cristianas, que van a la iglesia, que... Todo. O sea, el tarot es un medio de comunicación. Es verdad que sí, muchas veces, según la religión, que la persona que justo te va a tirar las cartas te pueda condicionar un poco, sí. Y sí hay Eso algo, es verdad. sí hay algo que por ahí no está bueno, que suele pasar con las religiones, que la gente se hace autodependiente también de Sí. eso, ¿no? No da un paso si no le dicen cómo lo tiene que dar ese Sí. paso, ¿no? Sí, eso sí. Entonces eso también está muy mal porque estás siendo autodependiente de algo que debería ser natural en vos, que vivas conforme a lo que considerás que tenés que vivir, Claro. ¿no? Obviamente digamos, es válido equivocarse en la vida, o sea, Sí. si te Obvio. equivocás, bueno, seguí intentándolo, pero no es que vas a dar siempre pasos certeros cuando alguien te va indicando el camino que tenés que dar. No, aparte el tarot es una herramienta. El tarot puede ser predictivo porque te puede decir qué te puede pasar en base a las decisiones que vos venís tomando. Pero eso no quiere decir que no lo podés cambiar. El tarot existe justamente para decirte, si vos por ahí sabés lo que tenés que hacer, pero tenés duda o no te sentís muy bien, podés preguntar como para confirmar, o si querés saber qué es lo que puede llegar a pasar en base a lo que vos venís haciendo, te lo va a decir. Y eso va a pasar en el futuro siempre y cuando vos te mantengas, pero no porque las cartas te lo dijeron, sino porque vos seguís haciendo lo que tenés que hacer, ¿me entendés? Claro, es como una orientación en el Claro. momento de confusión de la persona, Tal pero cual. después de ahí Claro. más son decisiones y trabajo Todo- práctico es de que la persona para que las cosas literalmente sucedan, ¿no? todo es decisión. El Claro. que te dice que no, porque yo con esto te lo soluciono, o el tarot, no. El tarot no es decisión, no es solución. El tarot es como un spoiler, es como un tráiler de lo que puede llegar a pasar si vos seguís actuando así. Para los que están conectados, estamos transmitiendo en vivo 3.400 personas, estamos del boliche de IN de Palermo, desde ahí estamos transmitiendo en vivo y estamos hablando de todo un poco con lo que tiene que ver sobrenatural. También tenés lectura de tarot gratuita y todo lo que tiene que ver sobrenatural en general, lo que ha experimentado cada uno, lo que se ve, lo que no cuenta la gente, lo que le pasa a la gente y no lo dice, y aquellos que también buscando una solución para su vida se han metido en religiones que terminaron siendo un dolor de cabeza y un problema, ¿no? O se han metido en sectas que han terminado perdiendo familias por esa secta o por esa religión. Suele pasar mucho con el evangélico, suele pasar mucho con el catolicismo, suele pasar mucho con el umbanda, como decíamos recién, que son sectas que empiezan a reprimir tanto a la persona que empieza a tener menos contacto con su familia. Se empiezan a alejar de la familia. Eso no es sano en absoluto y eso no es libertad. Si te venden una libertad que te dicen, no, acá en Dios tenés libertad, pero no te dejan juntar con tu familia y ir a un cumpleaños, viejo, eso no es libertad. Entonces, cuidadito. hay que ser Sí. un poquito más inteligente en ese sentido. La libertad tiene que ver con que cada uno tiene poder de decisión y decidir lo que quiere hacer en su vida, ¿no? Y cómo lo quiere hacer en su vida, ¿no? Si, como decías vos, las cartas de tarot te dan una orientación. Después de ahí en más, vos no estás llamando a la persona, che, yo mirá que te dije que tenés que hacer esto, ¿no? Cada persona toma la decisión que tiene que tomar. Es como decir, el tarot dice, no, vas a ser un gran contador. Y nunca estudiás y no querés estudiar para ser contador, no vas a ser nunca un contador por más que el tarot lo haya dicho. Y eso pasa en todos los ámbitos. Entonces es una cuestión también de tomar decisiones y avanzar en la vida. Perdón, Sí. ¿me copian ahí? Sí, por favor. Soy yo, Dios de nuevo. Otra vez. Pero ¿cómo está Dios hoy? Está con todo. Estaban hablando de los zumbandas. Sí. ¿Saben Sí. quién a sus 3 años tomó el palo del payumbanda y anduvo con eso corriendo por toda la casa? Yo No, tenía- no sabemos. Sí, yo tenía 3 años. Mi papá era sobrino del líder del payumbanda. O sea, Dios metido en un banda. Del No, pai. yo entré de casualidad a los Umbanda porque mi papá era sobrino del líder de los Payumbanda y el Payumbanda un día le dijo, ¿me cuidas el bastón? Me tengo que ir de viaje. Y mi viejo, macanudo, dijo, sí, por supuesto, yo lo tomo. El tema es que lo llevó a mi casa, donde mi madre es sumamente perseguida con esas cosas. Entonces lo corrió a mi viejo por toda la casa diciendo que cómo vas a traer esto, que cómo vas a traer lo otro. Y entre puteada va, puteada viene. Yo agarro el palo y me empiezo a pasear por toda la casa con el palo de un líder payumbanda. Después, obviamente, me llevaron como al lugar de reunión como para decir, che, acá no pasó nada, ¿no? O sea, el pibe tocó, lo tiró por todos lados, el palo, no pasó nada, ¿no?
A priori no pasó nada, pero actualizaremos si pasa algo. Bien. Queremos saber. Hablando de que corriste con un palo, mirá quién apareció acá, Titán. Titán. Saludos a Titán que Hola, está ahí Titán, ¿cómo estás? del otro Hola, lado. Titán. Titán, ¿te pasó algo a vos sobrenatural en tu vida? ¿Pasaste Sí, alguna ¿qué onda? situación sobrenatural? Estamos hablando, para todos los que se están conectando recién, estamos hablando de sobrenatural. Sobrenatural bueno, sobrenatural malo, aquellas cosas que a veces suceden y nos da miedo contar o nos da vergüenza contar porque por ahí dicen este está loco. Pero si pasó algo, lo podés contar, podés escribirlo ahí abajo y si no, nos contás en privado después, ¿no? Pero bueno, ahí está ese. ¿Cómo está el equipo? Muy bien, Titán. Así que gracias también por saludar y por sumarte también. Tenemos 2.900, recién teníamos 3.400 otra vez. Sí, Esto sí. Sí. sube, baja, tremendo, ¿eh? Impresionante. Llegamos a un pico de 3.800, ¿eh? Sí. Increíble. Para no asustarnos y creer que son entidades las que nos están mirando, escribinos ahí, Escribanos. saludanos también. Hermoso programa, dice Marcelo. Gracias a los que están Marcelo. saludando también. Y respecto a las entidades que hablábamos recién, ya Sí. lo sobrenatural, y como hablabas vos de que hay entidades espirituales y hay un montón de situaciones que la gente vive y no sabe y desconoce, también tenemos aquellos que fingen Mm. ser manos santas, que son unos manos Sí. chantas, y Manos venden chantas. humo diciendo que hay entidades que no hay, ¿no? Hay de todo, por eso uno tiene que estar atento en la vida y no dejarse joder por cualquiera que encuentra en el camino. Uno tiene que usar el cerebro también y ser un poco más racional a la hora de entender lo que le pasa. Obviamente lo espiritual no se puede racionalizar tanto, pero No. sí uno tiene que empezar a pensar también en lo que nos dicen o lo que escuchamos por ahí, porque a veces nos dicen cosas para sacarnos plata, ¿o no? Sí, 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 sí. Sí. Es más, en Catamarca había una señora que se dedicaba a limpiar las casas. No me acuerdo el nombre. Bueno, no, que tampoco la voy a escrachar. Pero llegaba a tu casa, por ahí vos tenías un problema y necesitabas que te limpie la energía y te decía, no, esto tenés que tirarlo ya. Dámelo que me lo llevo. Claro. Usted sabe que me hizo acordar a alguien. Yo conocí a una persona que hacía eso, pero la joyería le decía, Claro. esta joya o esta cadena es de tu tatarabuela. No, esta cadena tiene maldición. Me la voy a llevar y la voy a quemar. Mentira, la vendía porque era una reliquia de la tatarabuela, ¿sabes? Claro. Entonces, Hacen ahí es donde mucho tiene que estar eso, la ¿eh? gente atenta, ¿no? Sí. Porque suele pasar esta culpa. Perdón que les toque las cartas. Hay No. gente que no quiere que toque las cartas, perdón. No, ¿eh? no pasa nada. Después No, se no. limpia. Ah. Hay gente que no quiere porque la contamina con otra energía. Sí, sí. Entonces, bueno, cada uno con su libro, ¿no? Pero suelen pasar esas cosas que también ahí tenemos otro tema más para hablar de lo Sí. sobrenatural, ¿no? Que hay gente que cree demasiado en la transferencia espiritual o de energía a través de las prendas que uno le presta a otro. ¿Escuchó alguna Sí. vez que si le presta la campera a él, si él tiene mala onda, le puede pasar la mala onda a usted? ¿Escuchó alguna vez de Sí, eso? pero a mí- Porque se termina armando una psicosis de eso Me después, ¿eh? parece una huevada. Bueno, se termina una armando una huevada. psicosis de eso. Porque después la gente dice, ay, la usó él, me voy a poner nervioso y histérico como él. La No. usó ella. El tema es que, o sea, obviamente sí uno, la energía existe, obviamente, la intención y todo, pero me parece como que a ese nivel de psicosis, de decir, no toques nada mío, no comparto nada, no, me parece Pues como todo, que creo no. que todo depende también del nivel de profundidad que la gente esté metida en lo sobrenatural y a veces se pasan de revolución Claro. en dónde están metidos en lo Sí. sobrenatural, ¿no? Y ya se van al extremo. Mm. Hay extremos. Por eso tiene que haber un equilibrio en todas las cosas en la vida. Obvio. Tanto en las religiones como en lo sobrenatural. Calculo que, y entiendo que tiene que haber un equilibrio porque el desequilibrio termina trayendo problemas no solo emocionales a la persona, sino también familiares, ¿no? Sí, sí. Se empieza a entorpecer en todo sentido. He visto miles de casos donde la gente termina después, realmente tiene que ir a un psicólogo o estar bajo medicación porque se pasan de revoluciones con algunas cosas, ¿no? Y pasa que a ver. Estás todo- estudiando medicina, así que... Sí, por eh, eso. O sea, todo lo espiritual no se puede justificar con algo espiritual y lo terrenal tampoco. O sea, es como que los dos mundos coexisten, sí. Pero no podés todo el tiempo querer justificar algo con es espiritual, Exacto. es espiritual. O algo también, cuando ya es inevitable, es terrenal, es terrenal. Es cuestión de saber vivir en ambos mundos y saber cómo adecuarte a las situaciones. Porque Yo hay tenía- gente que realmente delira con eso y se pone... es muy fanática. A los 18 años, cuando contaba que había empezado con todo esto de lo espiritual, tenía un compañero de trabajo, en ese momento trabajaba en una fábrica, y siempre llegaba tarde al trabajo él, y decía que se había quedado en la casa
el diablo no lo dejaba salir de su casa. Y llegaba tarde y le echaba la culpa al diablo. Entonces, ahí es cuando la gente se pasa de revolución, ¿no? Y echa la culpa ya a algo sí. sobrenatural que tiene que ver con una Despertate responsabilidad de antes. cada uno, claro. Despertate antes, ponete el despertador. Claro, lo que pasa es que en esa época también los despertadores, cuando yo tenía 18 años, no era un celular que te despertaba. No. Tenías ese aparato Era, grande. era la aguja en la vela. Ah, la aguja en la vela. Tenías ese... Se caí y te No. despertaba. Sí. Era un si tenías suerte y plata, tenías un despertador que era así, con reloj, y que tenía botones que sonaba como una alarma de un incendio Sí. más o menos, ¿no? Si tenías suerte. Y si no tenías suerte, tenías el reloj aguja que tenías que darle cuerda de atrás Sí. para que sonara con todo chapala. Esos eran los despertadores de la época. Pero bueno, volviendo a lo sobrenatural, y aquellos que todavía quieren acceder a la lectura de tarot gratuita pueden escribir. ¿Querés una lectura de tarot Dale, gratuita? a ver, aprovechemos entonces, ahora. Aprovechemos ahora y terminamos la lectura de tarot gratuita. Y lo que te voy a pedir es que nos cuentes un poquito del show que van a tener. Ok, Así que después de la lectura de tarot hablamos un poquito del show. dale. Bueno, mi nombre completo es Franco Gastón Agüero Palacio. Ujú. Y mi fecha de nacimiento es el 22 de mayo de 1995. Ok. ¿Qué te gustaría saber? No sé si querés hacerme una tirada general o específicamente como onda laboral, económico, como lo que Ok. todos queremos saber. Ok. Y a las 3.400 personas que tenemos conectadas en este mismo momento, si quieren lectura de tarot gratuita, lo único que tenés que hacer es escribir acá abajo en el chat. Escribís acá abajo tus datos personales y tenés la lectura de tarot gratuita. Preguntás lo que querés. Acá no te van a decir cosas que vos no quieras escuchar. Obviamente no te van a decir cosas que vos quieras escuchar solamente, sino que lo que vos quieras preguntar. A eso vamos. Vos preguntás lo que querés, lectura de tarot gratuita. Bueno. Desde ya, ahora con la confirmación de las cartas, te recomiendo, no sé si Fede hace, pero si hace, te la puede hacer él, si no, otra persona, quien vos quieras, de confianza. Hacete una limpieza energética, Ok. ¿sí? Te hace falta una limpieza energética como para alinearte ahí un poquito, ¿sí? Fede hace, así que ligado- por favor. Ligado al trabajo, a lo económico. El Reiki también de Fede seguramente debe ser lo más. Yo no lo probé todavía y estoy esperando para pedirle una sesión. Yo creo que eso, con una limpieza y demás, te va a ayudar ligado al tema de lo económico, o sea, intencional o ligado a eso. Ujú. Siento que igual, o sea, no es que te va a ir mal en lo económico, va a estar todo bien, pero sí siento que por ahí a día de hoy tenés como ciertos conflictos emocionales o de pensamientos con eso, de ansiedades respecto a tu trabajo o a qué puedes hacer para mejorar. Siento que también tenés muchas ideas, pero cuesta que se concreten por justamente esta traba energética de por sí, capaz como tener un abanico muy grande de opciones. Ese abanico se va a aclarar en cuanto vos encuentres y sepas reconocer de todo ese abanico qué es lo que a vos te hace sentir mejor con vos mismo y de tu expresión personal. Siento que también puede tener que ver con algo, en cierta parte también espiritual, pero puede ser que tenga que ver con vos mismo y con algo artístico Ujú. también. Pero hace eso que vos sientas, por ejemplo, si tenés 3 opciones, ¿no? Y vos te das cuenta que 2 son muy planchadas y que una tiene que ver con algo que capaz decís, esto me va a dar plata porque tiene que ver más con algo que te da inseguridad, pero tiene que ver con expresarte a vos mismo, con la exposición, con la creatividad, con el arte, y que te hace sentir bien a vos, que te das cuenta que te sentís bien en ese papel, es porque es por ahí. Ok. ¿Me entendés? Eso es lo que vos tenés que usar como filtro para saber, bueno, esto lo descarto y me quedo con esto, ¿sí? Siento que igual, obviamente, esta limpieza va a ayudarte mucho a como destrabar, y siento que también la oportunidad de que busques socios o gente que te acompañe Ujú. va a ser clave. Ok. Así que si querés construir algo en equipo, es muy útil. Pero Ok. no te bajones, o sea, va a estar todo bien. Y hacete Sí. la limpieza. La limpieza Hacete bien. la limpieza, Apenas sí. llega a casa como Fede. ¿Le cobra a Fede sí. la limpieza a usted o se la hace gratis? No. A mí no me la cobra. Ah, Por bueno, suerte, bien, por bien. suerte, porque si no, pobre. Bien, contamos un poco lo que va a pasar el 7, ¿no? 7 de El mayo. 7 de mayo, sí, ahora este jueves. ¿Queda firme esa fecha, 7 de mayo? Sí, jueves. Y seguramente ya estamos. Tengo que ver qué día va a caer, pero seguramente ya para el próximo mes también ya cerramos fecha, porque la verdad que nos está yendo súper bien. No sé si, bueno, ya esta sería el segundo show, lo que vamos a hacer el jueves 7 de mayo. Ya reservamos como te digo, no me acuerdo bien la fecha del próximo mes,
pero la verdad que nos está yendo súper bien, la gente lo aceptó al show y nada, hay como mucho apoyo en parte de las redes y eso, entonces nada, invitadísimos todos para que vengan. Somos 3 artistas que estamos en Nicaragua 5539 en Erotic Pink, que es un sex shop, el mejor sex shop del mundo, 2 veces elegido. Ahí estamos nosotros en parte del show que están viendo ahí. O sea, parte de los videos es el show en vivo, con gente ahí en el público. Y nada, está Fede Bay cantando en vivo, Madame Vanguardia, que es una artista drag queen que la tuvieron acá. Ese Sí. Fede que vos escuchás cantar acá que la rompe, bueno, lo vas a escuchar ahí Sí. también, Y bueno, y de ahí el otro con peluca soy yo, Franco Tongas. Madame y yo hacemos como las perfos drag, como lip sync, ¿viste? Como haciendo que cantamos sobre la pista. Sí. Y de ahí Fede es el cantante que está cantándolo todo el pulmón Claro. ahí en vivo y en directo. Los 3 contamos una mini historia ahí a través de canciones que tienen que ver con el nombre, ¿no? Como mucho drama, seducción. Ocurre en un lugar que hay mucho erotismo, entonces también jugamos con eso. Claro. ¿Y Y el está público, buenísimo. cuál es la reacción del público, digamos, al respecto? ¿Se engancha enseguida? Sí, se engancha. O sea, yo creo que la gente que ya compra la entrada para ir ahí ya sabe que de toda esta movida, ¿no? De los drag queens, ¿viste? Claro. De la pluma, el tacón, la perfo. Sí, sí, Pero creo que nadie se espera cómo es el lugar, porque lo que más impactan ahí en el show en vivo es que el lugar... O sea, ustedes ven ahí esa cortina roja, pero detrás de esa cortina roja es por donde entran. Y nada, es un sex shop, ¿entendés? Entonces como que... Sí, sí, sí. Hay una previa de media hora que ahí se pueden tomar su vinito, todo, y van viendo juguetes, juegos, cositas que se pueden llevar, lo pueden comprar. Antes o después del show también lo pueden comprar. Entonces, Y la gente que va puede ver los juguetes, los puede ver, los puede tocar, puede todo. saber el material Claro. de qué sí, es sí, y sí. demás. Está todo ahí a su disposición para que usar. También lo pueden usar. Lo pueden usar ahí en vivo. No, pero lo pueden tocar, está muy bueno. La verdad que estamos fascinados con el lugar porque creo que lo que hacemos drag y shows en la noche, como que siempre buscamos que el lugar donde lo hacemos sea como interesante y que la gente no se lleve tan solamente el show, sino como toda una experiencia. Y el lugar es eso, es toda una experiencia, porque entras, Claro. ves un sex shop, después pasas una cortina, se apagan las luces, esas luces coloridas que ven ahí en el show y nada, se cierra la cortina y empieza el show y de pronto estás en otro mundo. Es como que viajás con nosotros a este universo dragmático, Claro. que por el momento somos nosotros 3, pero no sé, la otra vez que vine le invitamos también a Pauli, que también Sí. decía, ay, yo quiero. La idea es que empiecen a haber invitados también para no ser siempre nosotros y que cada invitado lleve como su perfo. Ya hay gente que quiere estar, gente que, no sé, hace malabares con fuego, que decís, pero ¿cómo lo integramos al universo? Se integra, todo se va integrando, todo se mete, así que todos los meses seguramente vamos a estar los primeros días del mes en Nicaragua, ¿cómo es? 3359. Eso es acá en Palermo. Ahí tiene la dirección igual. Ahí está, Sí. ahí está bueno. Eso es acá en Palermo, acá cerquita. Es acá nomás, sí. 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 Así Bien. que bienvenidos ¿Valor de la todos. entrada se puede decir? Sí, creo que es 30.000 con consumición. O si no, tenés 25.000 sin consumición. Así que vayan a la de 30.000, que aparte el vino está Eso es lo buenísimo. que iba a preguntar, porque a mí cuando me dicen consumición, por ahí estás vos del otro lado diciendo, ¿y qué incluye la consumición? No, es una copa de vino. No me acuerdo la marca ahora del vino, pero es un buen vino. Aparte es el vino con el que trabaja este lugar, el sex shop. Y también tienen vermut si quieren a disposición. Y los que no toman alcohol, bueno, por supuesto tienen agua. Hay una barrita que van a estar disponible durante todo el show. Es más, por ahí estamos en medio del show y la gente se levanta a comprar su trago y no pasa nada porque todo ocurre en el mismo lugar. Así que no es que se van a perder de... Ese es el famoso vermut que nos prometieron que nunca trajeron, ¿eh? Ah, bueno, yo... Dijeron que es un vermut mágico. Afrodisíaco. Afrodisíaco. Claro, Ahí lo está. dijo la sexóloga que vino Mirá. acá, estuvo hablándonos y nos dijo, les voy a traer la próxima, así que la vamos a invitar para que traiga el vermut. Claro, nada tienen que más. Claro. invitarlo para que lo traiga. Yo lo probé y está muy bueno, está muy bueno. Lo afrodisíaco, no sé si lo sentí, pero sí es verdad que tomás 2 o 3 y estás como divertido. Así que lo Te recomiendo. aclimatás. Claro. Así que nada, todos invitadísimos al show, ustedes también por supuesto. La semana que viene, esta semana que viene, ahora. El jueves, sí, ahora. Esta Ahora. semana, esta Claro, semana. ahora. Ahora nada más. Así que bienvenidos todos los que vayan este jueves. Si no, les recuerdo que el próximo mes ya está la fecha cerrada, solamente que no me acuerdo qué fecha es, pero seguramente vamos a
poner publicidad acá después de esta semana. Y Bien, gracias sí. por el lugar que nos están dando para publicitarnos. Y después la chica esa que está con ustedes, la bajita que vino acá una vez, Ya, sí, la que no madame. llegaba a tocar el techo. Sí, venía la bien agachada, discreta. sí. La pechocha. También, La prometió discreta. volver a venir a visitarnos, así que Sí. cuando Sí. quiera puede venir también a visitarnos. Bueno, es más, podemos caer un día de visita y venir toda montada. Y, Obviamente, Sí, como hacen el obvio. show, podemos Claro. venir, Una exactamente. mini Una mini Exacto. perfo, ¿por qué no? También. Sí, sí. Exacto, ya promocionando la próxima que van a tener. Bueno, y encima tuvimos la posibilidad de promocionar el show abriendo el programa de Polémica en el Bar, Sí. chicos. O sea, no sé si lo vieron. Vimos los Sí. videos. El primer día que estrenamos el show, automáticamente nos llamaron y dijeron, chicos, vengan a abrir el programa. Y fue como que yo estaba con el tacón roto, qué sé yo, pero dije, vamos a Vamos. promocionar. Sí, sí. Así que nada, la verdad que lo recibió bastante bien el público. Yo tenía un miedo de salir en Polémica en el Bar. Todos travestidos así, dije, ¿qué estamos haciendo ahí? Sofovich revolcándose en la tumba. Pero no, la verdad que Sáquenme que los Sáquenme, mato. Por quiero favor. no, pero Va, que ahora llevaba a ver si lo veía Sofovich por ahí colgado de alguna cámara. Pero chicos, no, qué hermoso programa y la verdad toda la gente del programa nos recibió re bien, nos aplaudieron todos de pie y aparte también como que quedaron a ir a vernos ahí, así que nada, estamos felices, estamos muy contentos con el show que hicimos nosotros, entre los tres lo guionamos, pusimos la música, está todo curado por nosotros. ¿Las así canciones que canta Fede son canciones de Fede o son canciones que canta de No, son covers de distintos artistas en español, en inglés, pero todo pensado como para seguir con la temática, ¿viste? Del show, todo está hilado también con una historia, está bueno. Porque Fede tiene sus canciones. Fede tiene sus Y las canciones tiene, originales. las o sea, puedes acceder a las canciones de él. Sí, tranquilamente. está todo en Spotify, YouTube Music, Tidal, está en todas las plataformas digitales, digamos. Y es más, muchos de los videos que tiene Fede, videoclips, lo hicimos entre los dos. No sé, por ejemplo, el primero que lanzó lo hicimos en plena pandemia, encerrados y nada, quedó buenísimo. Eso también salió en la tele, no me acuerdo en qué programa, como que somos bastante artistas, pero tenemos mucha imaginación, entonces estamos como creando mucho. Es verdad que ahora como estamos todos trabajando, no sé, Claro. todos estamos haciendo mil cosas, entonces mucho no podemos como crear como antes, pero imagínate en pandemia, la cantidad de videos que hicimos. Claro, sí, Está todo ahí en obviamente, YouTube, uno estaba chicos, En ese momento tenía Y- tiempo de sobra. Sí, Sí. sí. Y bueno, y Fede no hace sus canciones originales, pero son covers que ya los escucharon acá muchas veces cantar a Sí, Fede. Tiene un vozarrón increíble y es muy distinto también cuando lo escuchás en vivo porque transmite mucho. O sea, si acá les transmite por la cámara, escucharlo a Fede en vivo es una locura. Es una locura. Decímelo a mí que me encantan el oído todo el Claro. tiempo. Ustedes lo saben. ¿eh? Nada, pero es un placer Sí, escucharlo a sí. Fede de cerca acá, ¿no? Sí, bueno, imagínate yo que lo tengo ensayando en mi casa todos los días. ¿sabes? Vos decís callate ya, no Acá cantes ya es más. como auriculares. No, Ya basta, Fede. Me voy a comprar, dice cuando empieza a cantar. Se va. Bueno, le mandamos saludos a Fede también. Sí, que obvio. hoy no pudo venir. Esperemos que pueda venir el próximo lunes acá, tenerlo acá y disfrutar de lo que canta, ¿no? Lo que canta Sí. él también, ¿no? Estaba mal de la garganta Sí, también. sí, ¿no? estaba mal de la Estaba garganta. Sí, sí, y encima, bueno, como viene el show este jueves, también era como que, bueno, cuídate la garganta porque necesitamos esa garganta el jueves. ¿sabes? Claro. Entonces, Sí, como obvio, que- porque hay gente que también pagó para escuchar Claro, esa garganta. es que sí. Imagínate que todos, no sé, llegan el jueves y Fede con la No, garganta mal, seguro, me seguro. muero. Decir que estamos, o sea, podemos hacer el show, pero igual no, la idea es que haya la voz de Fede en vivo, ¿viste? Mm. Así que nada, ahí lo van a escuchar a todos, que Bien. se Bueno, quedó cuidando su vayan gargantita. pensando en traernos ese vermú para que lo probemos. Verdad, voy a Sí. hablar con Francia. ¿Tenemos algún mensaje más? Me quedé sin Se quedó datos. sin datos, bueno. Si Acá tenemos lo algún tengo. mensaje más de alguien que necesita una lectura de cartas, adelante. Hermoso programa, dice Marcela. Bien, gracias Marcela, gracias por escribir. Y recordamos que hoy estuvimos hablando de lo sobrenatural. Recordad que estuvimos hablando de todas las cosas que pasan a veces en casa o en el trabajo. Porque hay gente Sí. que le pasa en el trabajo y en la casa no. Sí, también. Guarda con eso. Hay gente que dice, en la oficina siento cosas extrañas. A los guardias. A los guardias. Los que trabajan de Ni guardias hablar. tienen un montón de Sí, anécdotas. Ni hablar, sí. Me ha pasado con gente que trabaja, vamos a decir la marca total, no hay problema, en Prosegur. Mucha gente que trabaja de una manera nocturna en Prosegur Sí. Es tiene verdad. experiencias Hay muchas increíbles, cosas que a veces los atormenta de tal punto que no pueden vivir, ¿eh? Así que hay que tener cuidado con a veces subestimar a esta gente que trabaja de noche porque es la que Sí. más ve cosas. Y no solo que es insalubre por trabajar de noche, No. sino por vivir estas experiencias. Sí. ¿no? Sí.
Me ha pasado de gente que... Hay, por ejemplo, en Capital, hay un lugar que era antes del Banco Superville, que hoy por hoy está cerrado porque hay tantas entidades espirituales en ese lugar ¿Sí? que lo tuvieron que cerrar. Wow. Y es un ex Banco Superville que actualmente cuidan ese lugar la gente de Prosegur. Entonces nadie quiere ir. Y me han mostrado ¿Y dónde videos. queda? Me han mostrado ¿Dónde queda? videos. Y esto es real porque lo vi, ¿no? Me han mostrado videos de cómo se caen baldes, pasa alguien caminando y esa gente está ahí, digamos, observando por cámara el lugar, que un lugar que está vacío, no está habitado. Claro, sí, sí, sí. O sea, lo deshabitaron como banco porque pasaban cosas en la vida real. Sí, sí, sí. Entonces quedó cerrado el lugar y le pagan a una seguridad para que lo cuide. Así miles de situaciones, por eso digo, hoy hablamos mucho de lo que es las casas particulares, pero suele pasar en los lugares de trabajo y Sí. en cantidades, ¿no? Y cualquier cosa, obviamente, te pueden consultar o no. Obvio, sí, chicos. Si lo quieren hacer, ahí, acá abajo tienen las redes sociales, ¿o no? Sí, obvio. Soul A mí no, Tarot. porque yo hablo de fotomulta, de cosas legales, pero si no, me falta empezar a recibir consultas de... Sí, no, aparte yo realizo, ahora empecé a realizar, también hago limpiezas de hogar. Ah, mira. Obviamente a distancia, pero hago limpiezas de hogar, chicos. Así que si necesitan, ya sea por estas situaciones, Bueno, yo tengo el patio re sucio en casa. Nada. Empiezan a llamarla, ¿no? Hay que baldear, le dan la manguera, todo. No, bueno, a eso estamos hablando de lo espiritual. Claro, ¿no? Por ahí que obvio. recién se conecta y dice, Sí. limpia casa, la llamo a mi casa. el otro día me escribió la primer clienta a la que le hice esta limpieza de hogar porque a la mamá se le había perdido la gata. Y me preguntó por la limpieza de hogar y además el tarot para la gata. No solo que todo lo que le dije obviamente del tarot pasó, que la gata apareció, sino que además, antes de que la gata aparezca, yo le había dicho obviamente que iba a aparecer y le hice la limpieza antes. Y le había dicho que obviamente hay algo que le había molestado, una presencia nueva en la casa, algo que le había molestado salió. Un gato, sí, algo le molestó. Que me entero que cuando la gata termina apareciendo a los 2 días, por lo que tal cual lo que yo le había dicho en el tarot, me dice, sí, pasa que mi abuela trajo un perro nuevo y a ella no le gustó y se fue. Y encima trajo a esa gente, porque el perrito era de la calle y demás, y trajo a la gente que le trajo el perro y se quedó bastante tiempo en la casa y la gata empezó a actuar raro y se fue. No sé, chicos. Bueno, Creer o reventar. me hiciste acordar algo que quiero aclarar también. Déjense de joder con los gatos, sea negro, sea blanco. Ay, sí. Pobre animalito. Ah. Porque hay mucha gente que dice, el gato negro lo patean. No. No, Los gatos pobrecito. blancos lo usan para brujería, así que no puedo... Los animales son animales. Por favor, porque si no, hay gente que realmente corre a los gatos, los echa, les pega, o los quiere matar, si los puede agarrar, los mata, porque dicen esos Sí. gatos traen maldición. Ay, sí. Entonces son cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Ahí tenemos a alguien que quiere lectura de cartas, 28 del 2 del 58. Miriam Ferry. Vamos con la Ah. lectura de cartas. Estamos a 10 minutos de cerrar el programa. Sí. Mientras, 2 costillas, Miriam, pero ¿qué te mientras pasó? preparas la lectura de cartas, vuelvo a lo mismo. No es el problema los animalitos, sino los humanos que somos los que a veces atraemos todas estas cosas negativas a casa o al lugar de trabajo también. Correcto. Vamos con la lectura. Sí, Miriam, vas a estar bien. Obviamente no cabe aclarar ni hace falta que te diga que vayas al médico, obvio, y que sigas el tratamiento que te dé el médico, el traumatólogo al cual vayas. Pero estás preocupada además y siento que obviamente con esa angustia y con capaz el miedo también a hacer ciertas actividades o el empezar a movilizarte, siento que por más de que vos, independientemente, no sé si ahora estás adolorida, me imagino que sí, pero no sé cómo estará haciendo el tratamiento que estarás haciendo o qué estará pasando de por medio, pero siento que capaz empezar a movilizarte, obviamente con un seguimiento médico, va a terminar haciendo que te sientas mejor, así que no tengas miedo de hacer actividad. Yo siento que capaz lo peor que podés hacer es quedarte en tu casa haciendo un reposo por demás de lo indicado, porque te va a terminar haciendo peor y también emocionalmente te vas a terminar recuperando, así que no te preocupes por eso. Bien.
Estamos casi en la recta final del programa. ¿Cómo se sintió usted hoy? Me ¿Cómodo? encantó, me Porque el lunes encantó. pasado estuvo ya. Estuve ya y con ese lunes rompí Ya se hielo. siente como en casa. Claro, Claro. entonces Ah, dije, está bien. bueno. Muy tranquilo. Sí, me encanta la energía de todos, de todo. Hoy no vino Pauli, pero me encantó la otra vez como por primera vez estar acá, viste, sentado. Sí. Porque yo ya estuve una vez, no sé si te acordás. Sí, Pero estuve de atrás. Estuvo ahí atrás. Estuve Más atrás. de una vez creo que Más de una estuvo. vez, sí. Sí. Entonces estar de este Estamos lado en es otra muy dirección divertido. también estuvo atrás. Claro. Sí. Ah, es verdad. Sí. En Barracas estábamos y estuvo atrás. Sí, sí, Es verdad, es verdad. Sí. Y nada, muy divertido y aparte me encantó el lugar nuevo, o sea, muy genial, me Sí, gustó, sí, me sí. gustó. Así que nada, gracias por invitarme y ¿Se cuando portaron quieran. bien el otro día cuando yo no vine? Es que ella tampoco vino. Ah, usted tampoco vino. Claro, Claro. obvio que nos Con portamos razón bien. se ¿eh? quedó mirándome como... ¿De qué está hablando? O sea, yo como que vine a trabajar primero con una parte del equipo y ahora con la otra. O sea, Claro. Hoy te tocó con claro, la otra sí, parte. me tocó claro. con la otra parte. Así que No, no. resulta que la semana pasada yo entré al vivo, Sí. ya al final del vivo casi. Sí, sí, tenía. sí. 10 minutos, 15 minutos antes. No me dieron ni pelota. Escribí ahí abajo de ese chat, nunca me contestaron, los saludé ni bola me dieron. Estaban No, tan no. compenetrados con Estábamos el muy trabajo que compenetrados. nada, ni hola, ni chau, ni nada. Sí, te voy a Entonces- aparte tenemos una sexóloga, había claro, que preguntarle estuvo todo. sexóloga ese día. Claro. ¿Se portó bien la sexóloga? Sí, me cayó súper bien. No trajo, No trajo juguetes. juguetes. Quedó en traer, así que por ahí la próxima La está vos. sexóloga me dice, si querés te mando un actor porno. Ah, listo. Me dice, te mando un Tremendo. actor porno, ¿qué estoy hablando? No, ¿qué actor porno? No. Me dice, no, dale, te mando un actor porno. Dice que está, lo conocen en todas las redes sociales. Me dice, no sé, vos querés que traiga un actor porno, decímelo hoy, te lo invitamos, ¿eh? Está ahí a la puerta. Si quiere la producción, si quiere la gente, lo invitamos. Por si no, no. A ver qué dicen en el chat, ¿eh? Que cuente, pero Pues yo ¿qué dije, vamos a preguntar? claro, Contá dije, experiencias. ¿de qué vamos a hablar con un actor porno? ¿Qué le voy a preguntar? Y no Che, sé. está bueno, te pagan por hacerlo. O sea, ¿qué le pregunto? Experiencias de grabación. Claro. ¿Cuánto tiempo tenés que grabar? ¿Cómo ¿Cuánto? haces para que se te pare todo ese tiempo? ¿Cuánto hace que nace esto en vos de ser un actor porno? Claro. Claro, ¿qué le ¿Cómo podemos preguntar? surgió? Claro. Que hay que capacitarse para esto, hay que hacer Claro. algún curso, no sé. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Me dice la sexóloga, si querés, podés invitarlo, estás haciendo Está por las bueno, redes. es interesante. Me copó esto y dije, está bueno, es algo nuevo para nosotros, Sí. pero después me quedé pensando, ¿qué le preguntaría yo a un actor porno? Admirar lo que le pagan por hacerlo, nada más. digo, Claro. pero- y encima cobra. Es cobra. Sí. Claro. Pero no sé, ¿usted qué le preguntaría a un actor porno? Se queda callado. ¿Qué edad tenés? Le digo. Es como que le preguntaría tantas cosas, pero a la vez es como, ¿cómo le preguntás? O sea, hay que como romper el hielo, ¿me entendés? Claro. O sea, no sé, experiencia, que cuente alguna experiencia mala y una experiencia buena, o cómo le surgió también Claro. empezar en este mundo. ¿Vos qué le preguntarías a un actor ¿Y porno? cómo maneja la parte de que la Miren que familia depende puede verlo? de lo que le Eso- pregunte, lo invitamos, ¿eh? A mí me intriga mucho eso de cómo hacen, como pensar de que tu imagen desnuda está por ahí y que tu familia lo puede ver. Es como, es raro, no sé cómo... Claro. O cómo hablas del tema con tu familia, ¿no? Como, che, mapa, o la persona que sea, como, Sí, aparte- trabajo de esto. Es como, debe También- ser raro. Algo de que Pienso cada cosa. Es que depende, obviamente ¿Cómo te también... fue ahí con el trabajo? No, y- me rompieron... Ah, Pero, Pero claro, ¿qué le podés preguntar? ¿Qué podés hablar? depende del contenido que grabe, porque el mundo de la sexualidad es infinito, pero también el tema de que, obviamente, si grabás con alguien más o con varias personas, independientemente del tipo de contenido que él haga, ¿cómo es el tema del feeling con el otro? ¿Cómo te Claro. programás para esto? Aparte, nunca por ahí, me imagino que capaz le habrá pasado, no sé, pero una situación donde por ahí se siente incómodo. Claro, Esto no Aparte, lo acordamos. Estar adelante de un montón de personas, ¿no? Eso. porque aparte se no- acuerdan cosas antes, es más improvisado, te pasó alguna vez de una situación donde vos digas esto no se acordó o no salió como yo quería. ¿Cómo es todo ese trasfondo detrás de grabar ese Veo que contenido? tiene muchas dudas usted. No. Tiene muchas ganas de hacer preguntas. Ahora, Claro. ahora Veo me que le surgió. surgen muchas preguntas, o sea que usted quiere que lo invite. Oh, no, y aparte esto, como decís, o sea, no es tan solo lo que están adelante de cámara, sino que hay mucha gente atrás, porque hay productores, directores. Es como, tenés que estar ahí. No, sí. No, Firme. seguro. A ver. No, Exacto. aparte A estás eso voy, ¿no? como Dios te trajo al mundo, Claro. tipo, con toda la confianza en esa situación y con toda la gente que está detrás.
O y que te puede ver no solamente en vivo, sino después. ¿Hasta dónde puede llegar estar tu video y vos no tenés ni idea? O te dicen de repente, no, vamos de vuelta con la escena de nuevo. Vos decís, otra vez. ¿Otra vez lo Claro. mismo? Ya no Entonces, puedo más. Te pasa, preguntarle, ¿no te pasa esto que te hacen repetir escena? Se ríe. Mira, acá Matías dice, yo le preguntaría como cuánto de real y cuánto de mentira hay en la escena, Claro. el tema de las enfermedades, bueno, eso también. Sí, Bueno, eso entonces vos también. querés que invitemos a un actor porno, acá lo invitamos, ¿sí? Pero ustedes también ayudan a preguntarnos, porque Claro. nosotros qué vamos a Claro. preguntar. No se queden callados, cuando En lo realidad traigan no se Dicen queden que callados. sí. En Acá realidad- pusieron que sí. Hasta hace un rato no había nada que preguntar, a ella le surgen todas las preguntas. Bueno, ahora me surgió. Bueno, Diego, pará. Vos también te surgió una pregunta. Tampoco. Pero bueno, podemos invitar entonces. Sí, ¿o no? me parece buena idea, aparte siento que rompe un poco con el Sí, hielo. rompe el esquema, rompe el hielo y aparte puede ser bastante variado. Y si se copa que le tire la carta, le tira la Y encima vive cerca, ¿eh? Vive listo. acá en Retiro, vive cerca. Así que puede venir en cualquier momento. Para el lunes. Bueno, Está preparado para venir, me dijeron, está esperando que lo llamen. Así literalmente, ¿eh? Está esperando que No, y lo llamen. aparte si lo recomendó la sexóloga, Y confiamos, de hecho, porque me ella es muy atrevería a copada. mandarle saludos porque me dijeron que nos ve a veces. ¿Cómo se llama? Julio. no lo traigas. No, No, Julio Domínguez. ya lo rechacé No, 20 no se llama veces a Julio. Julio. No se llama. Era el actor porno la que No, no tengo más preguntas. Me quedé No, sin no, no. preguntas. No voy a decir el nombre, un secreto del sumario. No. Llegó la hora de cerrar el programa. Nos estamos yendo. ¿Cuántas personas nos acompañaron hasta el momento? 2.800. 2.800 personas. Un montón. Gracias a todos los que estuvieron ahí acompañándonos. Gracias por todo. La semana que viene vamos a tener posiblemente al actor porno, ¿eh? Bueno. Si insistieron tanto, lo llamamos. Sí, por ¿eh? ahí tiene que Bueno. venir, ¿eh? Si vos que estás del otro lado querés, entra a nuestro Instagram. Y hago una perfo también. Nuestra Instagram de Mentes. Y escribinos ahí, decinos, quiero el actor porno. Y lo invitamos, lo invitamos de Claro. una. Lo traemos. De paso, como hacemos siempre, él estuvo hablando de dramática y pasábamos video. Bueno, cuando él esté hablando, pasamos algunos videos de él o no. Claro. No, no se Sí. podía. No se podía. Todo censurado. Ah, Se puede, Acá la listo. producción nos dice que se puede. Y claro, porque es un canal de YouTube privado, viejo. Cada uno mira. El que no quiere mirar, que se vaya de canal, ¿o no? Sí. Listo. Bueno, gracias de verdad por acompañarnos. No, Gracias gracias por a estar ustedes. acá. Gracias por hacernos el aguante. Un lunes más que nos hizo el Un aguante. lunes más acá, encantado. Y Lunes gracias a más. los que están ahí del otro Y lado. que llegó a pesar del tráfico. Sí. Gracias a usted por venir. El otro día estuve enferma, por eso no llegó. Sí. No es que no quiso venir, No, estuvo muy no. mal. Y hoy pudo llegar. Sí, Así obvio. que gracias por hacernos el aguante. Sí. Gracias por contarnos todas sus historias desde chica. Sí. Que la gente también le gusta conocer, ¿eh? Sí, Le obvio. gusta saber del otro. Sí, Así que siempre. gracias por Aparte contar. también le da comodidad al otro para decir, bueno, lo cuento lo mío también. Exacto. Y una vez más nos vemos el próximo lunes de 18 a 20 horas en esto que fue Dementes. Gracias y saludo también a la tía Miguel y a Nash Sí. que están de vacaciones en Brasil. Así Ah, que nos mirá. vemos hasta la próxima, hasta el lunes que viene. Bien, hacemos una foto.